17 horas con 8 minutos. Hoy es lunes 7 de octubre del año 2019. Saludos cordiales, amable audiencia de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos transmitiendo a través del Facebook Live por la señal de las fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos en internet visitando www.radiomajestad.com. Estamos con nuestra señal abierta en las provincias de Pichincho 89.7, Manabí 88.5, Esmeraldas 97.5 FM estéreo. Ahí tienen ustedes las diferentes posibilidades para amplificar la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Como ha ocurrido pues en estos días y dada la situación tan compleja que vive el país, el noticiero A Primera Hora genera este reporte especial hasta las 19 horas, en el cual evidentemente estaremos explorando y analizando un poquito los detalles de lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada. Tengo la impresión que esta jornada las cosas se complicaron mucho más si hacemos una comparación respecto de lo que ha venido ocurriendo desde el pasado jueves, el viernes y el último fin de semana. Como cada jornada, los contertulios les saludamos, Alexis Moncayo y quien les habla, Fabricio Vela. Contertulio, ¿qué tal? Hola, contertulio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos. Un gusto poder nuevamente compartir junto a ustedes esta transmisión, llevándoles lo último que tenemos en información en estas jornadas que han sido supremamente especiales por las particularidades, ¿no? Y por la excepción precisamente que requiere de la presencia de los contertulios aquí en A Primera Hora y en Majestad. Vivimos la quinta jornada de protestas desde el pasado día jueves, en que a partir de las 0 horas se anunciara de parte de los transportistas y algunos sectores ciudadanos, gremios, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones que decidieron salir a protestar con tertulia. Estas cosas pasan en vivo, ¿no? Pero, cuando estás al despiste también, ¿no? Y no estás preocupado de lo que pasa a tu alrededor. Bueno, hoy lunes 7 de octubre. Por lo menos nos reímos un rato porque han sido jornadas bastante tensas. Lejos de lo que hubiera cualquiera pensado con tertulio a esta hora, en la quinta jornada de protestas, digamos, no hay una tregua, ¿no? Ni de parte del gobierno, ni de parte de quienes hoy están liderando las movilizaciones, porque recordemos que la protesta, la manifestación, empezó con el gremio de los transportistas y ha ido cada vez, digamos, agrupando o aumentando el volumen y la diversidad de esa protesta. Hoy es el movimiento indígena que está precisamente llegando hasta la capital de la República en un número importante. Hemos visto imágenes en video y en fotografías de ciudadanos que llegan desde el centro del país, desde las provincias de Cotopaxi, de Bolívar, de Chimborazo, de Tungurahua, que ingresaron por la Panamericana Sur, vimos unos videos por el peaje de Machachi, en camiones, en camionetas, y están a esta hora en la capital de la República. La situación es compleja, es muy grave, es difícil el momento que está atravesando el país. Hace pocos minutos nada más veíamos imágenes de cómo estaban evacuando el Palacio de Gobierno con tertulio. Había personal tanto civil que labora en las oficinas de la presidencia, como también periodistas que eran evacuados por parte del ejército, cosa que me ha resultado bastante extraña porque estamos leyendo mensajes que constan en el chat de la Secretaría de Comunicación, donde están los periodistas que están, digamos, como preocupados, ¿no? Porque supuestamente les sacaban por seguridad del Palacio de Gobierno tratando de evacuarlos, pero les dejan afuera del Palacio sin ningún tipo de garantía. O sea, más seguro finalmente estás dentro del edificio. Pues, claro. Entonces, ojalá tanto el ejército como la Secretaría de Comunicación atienda las solicitudes que veo están en este momento transmitiendo a algunos de los colegas a través de mensajes. Dice, Andrea Orbe, que además es una colega de TVC que fue agredida por manifestantes del día de hoy. Estamos botados en la Benalcázar y Chile, no podemos movernos de aquí porque nos dicen que las manifestaciones están cerca. No entiendo definitivamente para qué los sacaron del palacio si estaban ahí a buen resguardo.
Esto además, insisto, no se trata únicamente de que porque son periodistas, no. A esta hora ha habido ciudadanos de todo tipo que han sido agredidos y hay actos que hemos visto durante esta jornada de hoy con Tertulio y durante los días anteriores que han sido reprochables, ¿no? Saqueos, totalmente condenables. Violencia. Déjame dar cuenta de la nota en ese sentido que ya publica Diario El Universo. Evacuan el Palacio de Carondelet y sus alrededores por seguridad. El término es evacuan, no, por si acaso no me vayan a matar. Es evacuan, no evacúan. Militares evacuaron esta tarde a los funcionarios y periodistas del Palacio de Carondelet mientras se esperaban declaraciones del presidente Lenín Moreno, las que se suspendieron por al menos 2 ocasiones. Un helicóptero sobrevuela el área mientras en todas las calles a una cuadra del edificio del Ejecutivo hay unos 4 círculos de seguridad con vallas y gran cantidad de militares. Al momento no hay circulación vehicular ni peatonal por la zona. La periodista del Universo, Gladys Rivadeneira, explicó que les dijeron que debían evacuarlos por seguridad. Previamente sucedió eso cuando sacaron a los funcionarios. Un contingente militar se acercó por la calle Chile. Déjame decirte, contertulio, y relato para los amigos que nos están escuchando y que también nos están observando a través de la transmisión de Facebook Live y en Santo Domingo por la señal de Majestad Televisión. Esta fotografía que publica El Universo, que da cuenta de cómo está cercado el Palacio de Carondelet, cómo el balcón de la Casa de Gobierno han colocado ahí en el balcón de la Casa de Gobierno las concertinas, es decir, estas alambradas para impedir el paso de gente, probablemente si es que más tarde o más temprano, no sé, una manifestación, y se me viene a la mente lo que pasó en el año 2005, cuando, fruto de la rebelión de los forajidos, ingresaron hasta la Plaza Grande cientos de manifestantes y muchos de ellos se subieron hasta el balcón mismo de Carondelet. Ya había sido evacuado el presidente Lucio Gutiérrez en ese momento. Han colocado estas concertinas o alambradas y créanme, esto que estoy viendo ahora mismo, el único antecedente que se me viene a la mente, con tertulio, amigos, amigas, data de 1997, cuando cayó el entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz. O sea, la forma como se ha atrincherado el Palacio de Gobierno. Lamento lo que está pasando, créanme, es un momento muy complejo, un momento doloroso, realmente doloroso para el país. Soy absolutamente sincero cuando señalo esto. Hoy escribí un tuit que tenía que ver justamente con este ambiente que estamos viviendo en el país. Un ambiente complicado, un ambiente tenso, un ambiente en el cual las cosas se justifican o se condenan dependiendo de quién las hace, ¿no? Yo publiqué lo siguiente hoy. Libertad de expresión y derecho a la protesta no son sinónimos de saqueos y vandalismo. A los vándalos, el máximo rigor de la ley. A los vándalos, señores, el máximo rigor de la ley. Este país duele y duele mucho cuando se ve, por ejemplo, ecuatorianos arremetiendo contra ecuatorianos, a civiles ecuatorianos arremetiendo contra civiles ecuatorianos, gente que, por ejemplo, en la ciudad de Guaranda o acá en Machachi ha ingresado a locales comerciales a golpear a sus propietarios, a amenazarlos, a cometer saqueos. Estas imágenes que hemos visto ocurridas en el curso de la tarde de hoy en la curva de Santa Rosa, en el sector de Tambillo, en el ingreso sur de Quito, de desaprensivos que casi que secuestraron un vehículo de estos militares, cuya definición hasta ahora no la entiendo, tanquetas, vehículos, llamen como les llamen, pero son unidades militares. Una de esas fue secuestrada, si cabe el uso del término, secuestrada por desalmados que le prendieron fuego y la encunetaron sobre la carretera panamericana. Eso, señores, no es protesta, eso se llama vandalismo, y el vandalismo tiene que ser combatido con el máximo rigor de la ley. El vandalismo con el máximo rigor de la ley. Pero por otra parte, yo también he dicho hoy que el uso de la fuerza para enfrentar manifestaciones no es sinónimo de represión. Y que ante la distorsión de ambos conceptos, sin duda, con tertulia, amigos, amigas, todos perdemos. Yo creo que el país está perdiendo. Aquí no hay ganadores, el país está perdiendo. Y estamos viviendo horas muy complicadas. A esta hora hay enfrentamientos en el sector de la Alameda y en el sector del Parque Elegido, en las inmediaciones de la prefectura, del gobierno de la provincia de Pichincha. Durante prácticamente toda la jornada ha habido intercambio de piedras y de bombas lacrimógenas por parte de los manifestantes y de la Policía Nacional. No tenemos normalidad en el transporte público y hay varias carreteras que han sido bloqueadas y sobre las cuales hasta el momento no hay paso.
complejo el día con Tertulio. Aquí en Quito, mientras me trasladaba desde el domicilio hasta la radio, podía evidenciar precisamente que, por ejemplo, el corredor del Metrobús está sin servicio. No hay transporte urbano en esa zona. La gente se movilizaba en camionetas y en camiones con Tertulio. Esperaban ahí en la zona de la Y, la zona de Labrador, la gente en las esquinas para poder tomar una camioneta o un camión. Me imagino que el costo de esa movilización estará bordeando el dólar, como ha sido costumbre en estos días, ¿no? $2 han tenido que pagar la gente para poder movilizarse. Ya viniendo hacia acá, por las 6 de diciembre, tienes la Ecovía que está trabajando de forma regular, eso sí, con unas filas interminables de usuarios que están tratando de tomar la Ecovía. Tenemos información que se ha generado durante esta jornada de hoy. Hubo pronunciamientos tanto del gobierno como también de los sectores sociales. La CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores dicen que 20.000 indígenas llegan a Quito y condicionan diálogo con el gobierno. Esta es información que recoge Diario El Comercio. La Confederación de Nacionalidades Indígenas prevé que cerca de 20.000 indígenas lleguen a Quito este martes. Jaime Vargas, presidente de esa organización, señaló que no habrá diálogo con el gobierno mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883 que eliminó el subsidio de los combustibles. El Frente Unitario de Trabajadores FUT, la CONAIE, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, Acción Ecológica, entre otras organizaciones, ratificaron este lunes 7 de octubre que protagonizarán movilizaciones permanentes hasta que el gobierno revea no solo la eliminación del subsidio de los combustibles, sino el incremento de los pasajes y las reformas económicas laborales que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional. A esta hora tenemos entendido de que el presidente de la Asamblea, junto con los demás integrantes del CAL y los jefes de bancadas, están reunidos en el Parlamento. Adicionalmente a eso, el personal de la Asamblea Nacional ha sido evacuado del edificio. Me lo acaban de confirmar, efectivamente. Del Palacio Legislativo, así que están únicamente los legisladores, en este caso presidente, miembros del CAL, 2 vicepresidentes y los 4 vocales, y los jefes de las distintas bancadas legislativas. No sé si hay prensa. Sí, me confirman en este momento que sí hay prensa. Ya vamos a tratar de ver si es que nos comunicamos con alguno de los colegas que está dentro del Parlamento para saber si es que hay alguna resolución o algún resultado de esta reunión del presidente Litardo con los demás legisladores que están representando ahora mismo a sus bancadas. También hay información que se recoge de lo que ha sido la movilización ya en horas de la tarde. Marcha Indígena avanza hacia Quito por la vía panamericana. La marcha de las organizaciones de distintas nacionalidades indígenas que intentan llegar hasta Quito desde la vía panamericana sur avanza después de haber pasado el bloqueo militar que se produjo en el sector de Las Pesas. En horas del mediodía de este lunes 7 de octubre, este sector de la carretera se encontraba bloqueado por vehículos militares. Sin embargo, los marchantes bajaron de los vehículos en los que venían y continuaron su camino a pie sin enfrentarse con la fuerza pública. Pasadas las 15 horas, las organizaciones pasaron Tambizo, no pernoctaron allí esta noche como estaba previsto y más bien continúan su travesía hasta Quito. Es decir que más optimistas de lo que dijeron en la rueda de prensa de la mañana, ya no van a esperar hasta el martes, sino que ya hoy mismo siguieron su caminata hacia Quito. Pasado este tramo, los marchantes subieron nuevamente en camiones y otros vehículos para continuar su camino. A la altura de la curva de Santa Rosa, la caravana recibió bombas lacrimógenas lanzadas por los uniformados. Más temprano, un grupo de manifestantes se congregó en la Panamericana Sur, en el sector denominado Las Pesas, entre Tambizo y Aloac, para esperar la entrada de la marcha de los movimientos indígenas que anunció llegarán a Quito. Los manifestantes estaban aglutinados en un bloque y bloquearon el paso de ambos carriles de ese tramo de la carretera panamericana que une el sur de Pichincha con las provincias de la Sierra y Centro del Ecuador. Con Tertulio, esas las novedades a esta hora. Gracias, DJ, muy amable. DJ sabe de marketing, muchas gracias. Decirles también a los amigos, amigas que nos están escuchando y que nos están viendo en este reporte especial de A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM, que estaba prevista una cadena nacional para esta tarde. A las 16 horas se había anunciado
una declaración por parte del presidente Lenín Moreno, y luego a las 16:30 una cadena de 1 hora de duración hasta las 17:30. Incluso por eso nosotros originalmente habíamos planificado salir en vivo en este espacio de noticias a partir de las 17:30. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República canceló esta declaración de prensa y la cadena, y la pasó para las 21 horas igualmente, anticipando que será de 1 hora de duración, algo similar a lo que seguramente ocurrió ayer. No sabemos cuál va a ser el formato, no sabemos si será un programa de entrevistas como el que se presentó el día de ayer en cadena nacional, para manejar la información vinculada con la jornada tan compleja del día de hoy. Tengo un reporte desde el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Cerrados todos los locales comerciales. Un reporte de primera mano que acabo de recibir. Cerrados todos los locales comerciales en el sector de Cotocollao, y además hay bastante tráfico en el distrito metropolitano de Quito. Hay que recordar que hoy no rige, al igual que ha pasado jueves y viernes pasados, hoy no rige, el hoy no circula, y realmente se siente eso ahora mismo en las calles, porque además, y no sé si tú que estuviste circulando en tu trayecto hasta acá a la radio con Tertulio, viste buses en las calles. Relaté hace un momento con Tertulio que no hay buses. No hay buses, ¿no? No hay buses, no está funcionando la metrovía el corredor central de la prensa. Y lo que sí está funcionando es la ecovía. Te decía que hay gente que se moviliza en baldes de camioneta y en camiones. Mucha gente caminando también, mucha gente caminando, y un tráfico mucho más pesado que lo de costumbre, por lo que tú señalabas, ¿no? El efecto de la paralización del hoy no circula. Está fortísimo el tráfico. Gracias, Adrián Ibarra, querido doctor, muy amable. Calderón nos dice: todos los locales cerrados por alarma de saqueos. Desde el mediodía cerraron todo. Tengo entendido que en ese sentido, con Tertulio, no sé si te compartí el tuit que publicó Jorge Valdión, colega periodista, del intento de saqueo de un supermercado en el sector de Cotocollao, por eso el cierre de los locales comerciales. El centro comercial El Bosque también tuvo alguna alerta sobre un posible saqueo. La gente de los locales que se ubican hacia el frente, el Dicentro, me parece, el Salón del Juguete y demás, también tuvieron que cerrar sus puertas. Alguna gente se quedó algún tiempo dentro del centro comercial hasta que puedan salir. Como nos encanta escuchar aquí las voces de lado y lado, vamos a escuchar ahora, como tiene que ser, como le encanta con Tertulio, enfatizarlo, recalcarlo. Como tiene que ser. Vamos a escuchar ahora mismo lo que fue la rueda de prensa al mediodía del secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Vamos. Los hermanos indígenas nunca han saqueado. El día de ayer en el mercado de Salcedo, es decir, productores pobres vendiendo a consumidores pobres, también sufrió un problema de saqueo. El mercado del Salto en La Tacunga, rompieron las puertas del mercado para también saquear. Algunas plantaciones de flores hoy en la mañana han sufrido la entrada de personas violentas para sacar a sus trabajadores y obligarlos a plegar a la marcha. Eso no es protesta social, esos todos son cometimientos de delitos. Una planta siendo saqueada, personas con palos impidiendo a otros trabajar, amenazándoles, gritándoles, destruyendo sus camiones. Los mayores perjudicados de que ataquen a florícolas, a brocoleras y a industrias en Cotopaxi son los pobladores de Cotopaxi. Los mayores empleadores de esa provincia son las florícolas, las brocoleras y los industriales. Paremos esas infiltraciones que ustedes tienen. Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela. Esto es el correísmo organizado. La Policía Nacional y el Ejército Nacional, en el marco del estado de excepción, están atendiendo a aquellos lugares para tratar de contener la situación. Nosotros como gobierno no queremos apresar a nadie. Nosotros no queremos que nadie vaya a la calle. Sin embargo, si es que vemos el cometimiento de delitos, tenemos la obligación de hacer valer la ley y presentar esas noticias criminales o denuncias criminales ante la Fiscalía y la Justicia. Esas las declaraciones con Tertulio del secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, en horas del mediodía. Nuevamente vuelven a utilizar el famoso frame del correísmo, ¿no?
Yo no sé qué tanto se le pueda vincular a esta hora con Tertulio a grupos como la CONAIE o el FUD, que estuvieron muy, muy lejanos, muy distantes de Correa y de lo que fue su gobierno, con esta movilización. Ahora, todo tiene un efecto político también, ¿no? Sabemos que Correa y su gente, después de las elecciones de marzo, lograron consolidar una organización sin duda importante. Y yo creo que también hoy, a partir de la discusión a propósito de las medidas económicas y de las reformas tanto de carácter tributario como de carácter laboral, está en juego también el futuro político de muchos de los actores de nuestro país. Entonces, yo creo que eso sin duda también, digamos, matiza o forma parte de la discusión de si es o no es una movilización motivada o liderada por el correísmo. Yo, si me preguntas a mí en este momento, dudo. O sea, creo que ellos también son parte de la oposición al gobierno de Moreno, pero no son quienes están liderando la movilización. Los líderes, el movimiento indígena, ahora mismo, y yo te decía en horas de la mañana, no están muy cercanos o no están, digamos, tan apegados o alineados a las tesis de lo que fue el correísmo. Entonces a mí sí me queda un poco la duda, pero sin embargo se sigue manejando y se sigue insistiendo en esa teoría, ¿no? Que me parece a mí a ratos ya va como desgastándose también, porque es volver a lo mismo y lo mismo, entonces como que ya también va perdiendo un poco de fuerza. No sé si tú tienes la misma percepción. Sí. Es decir, yo creo que ya hay que empezar a mirar otro lado. Y como hemos dicho en varias ocasiones, si es que hay responsables y esos responsables pertenecen a un grupo político determinado, pues que sean sancionados con el máximo rigor de la ley. Pero a mí me parece que utilizar el mismo discurso sin la prueba correspondiente, creo yo, no le hace bien al país. Creo que ya hay que empezar a repensar las cosas de otra manera. La CONAIE estuvo muy distante del gobierno de Correa. De hecho, yo creo que habrá gente que no va a coincidir con esta visión y otros sí. El gobierno de Correa incluso tuvo un exceso desde mi punto de vista, que lo comentamos en su momento. Para los que lamentablemente tienen memoria corta o aquellos que no nos escuchaban antes, déjennos contarles que cuando se decidió quitar la sede de la CONAIE, que había sido entregada en comodato, la que queda en Avenida Granados y 6 de diciembre, nosotros generamos una crítica porque era un conflicto absolutamente gratuito que se había comprado el gobierno del entonces presidente Rafael Correa con la CONAIE. O sea, no atacaba un problema de fondo, un tema de fondo respecto de la relación política de la CONAIE con el gobierno. Se metieron con el tema de la sede. Una cosa tan poco importante si uno se pone a analizar con las verdaderas demandas del movimiento indígena. Ese fue uno de los excesos que se cometió en el gobierno anterior. La CONAIE estuvo muy distante. La Unión Nacional de Educadores, señores. Recordemos, pues, que la UNE fue disuelta en el gobierno anterior. Uno de los organismos o colectivos cercanos a la UNE y al Movimiento Popular Democrático o Unidad Popular es el denominado Frente Popular. Lo tuvimos a Nelson Erazo la semana anterior ratificando su decisión, la decisión del Frente Popular de adherirse a la jornada de huelga que está prevista para este miércoles y que ha sido organizada y anunciada tanto por la CONAIE cuanto por el FUD. Tenemos a Luz Helena Coloma, perfecto. La concejala Luz Helena Coloma tiene la gentileza de atendernos unos minutos vía videollamada. Luz Helena, qué gusto. Alexis Moncayo y Fabricio Vera, les saludamos desde el informativo a primera hora de Radio Majestad. Es un reporte especial. Hemos tomado contacto con Luz Helena Coloma porque uno de los temas sobre los cuales evidentemente hay expectativas tiene que ver con la fijación del pasaje del transporte urbano para el Distrito Metropolitano de Quito. Hoy el Consejo Metropolitano había sido convocado para las 12:15. Esa sesión fue cancelada y se la pasó para las 10 de la mañana del próximo miércoles. El Consejo Metropolitano no sesionará en el salón, en la sala de sesiones habitual en el centro, sino que sesionará en el edificio de la Empresa Pública Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable para tomar una decisión. Y claro, hay expectativas sobre lo que se podría resolver. Luz Helena, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Fabricio y Alexis. Muchas gracias por me estoy oyendo a mí mismo. No sé si es normal bajo el volumen, pero en todo caso, ahí está bien. Gracias por ahí está bien.
¿Cómo me va? Me va más o menos. Estoy muy preocupada, estoy muy triste. Es muy duro lo que estamos viviendo como país y como ciudad. Tenemos que encontrar vías de diálogo, tenemos que encontrar puntos que nos saquen de esta crisis terrible. El día miércoles, en efecto, hemos sido convocados a conocer la resolución de la ANT. Eso no quiere decir resolver sobre la misma, porque se trata de una comisión de consejo, digamos, de una sesión de consejo extraordinaria en la que solamente se puede tratar aquello para lo cual estamos convocados. Sin embargo, y adelantándome un poco en el tema, me permito suponer, debido a las digamos, noticias de prensa que han salido en redes ahora del bloque de Revolución Ciudadana, que de ninguna manera habrá una aceptación por parte de ellos de lo que el ANT dispuso, y esto es que los municipios revisen las tarifas para ajustarlas en unos rangos, ¿no es cierto? Es importante decir que la tarifa de Quito es una tarifa que ha estado represada durante 17 años, que por no tomar una decisión, yo diría a tiempo, las otras ciudades del país tienen tarifas de 30 centavos, el municipio gastó millones de dólares en subsidios a los transportistas que no significaron un mejor servicio nunca, lamentable. Y ahora estamos abocados a enfrentar el tema para un incremento de los combustibles, más no con la planificación que debía tener y que de la que se ha hablado tanto en campaña y en estos 6 meses para poder llegar a una tarifa integrada de transporte, una sola tarifa que permita al ciudadano partir de un punto en el extremo sur de Quito en un bus alimentador y tomar luego el metro y eventualmente otra línea de bus y llegar a su destino con una sola tarifa. Tarifa que en una ordenanza que quedó lisa pero no aprobada en la administración anterior se decía que sería de 45 centavos. Esa necesidad que tiene la ciudad de hablar de las tarifas y de enfrentar el tema ahora se ve, digamos, distorsionada y complicada por esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que no sabemos si es una resolución que se la mantendrá como se la emitió y que ya ha pusido en varios GATS la negativa a ser tratada y de vuelta, digamos, de donde vino, o si en el Consejo de Quito la posición mayoritaria sea de no acatar esa decisión tampoco o de no avalar esa decisión tampoco. Por lo que estamos en un punto, digamos, crítico, porque por el otro lado los señores transportistas reclaman esa tarifa para poder salir a trabajar. A mí me preocupa mucho que quienes están pagando los platos rotos sobre esto, como siempre, es la ciudadanía que se esfuerza por llegar a sus puntos de trabajo, que llega caminando, que llega pagando lo que le pidan, que se suben camionetas, o sea, es indigno, es terriblemente doloroso. La gente que está, digamos, siendo afectada es la gente común y corriente que quiere llegar a trabajar. Y tenemos, y además, ir hacia los subsidios focalizados, hacia la tarjeta electrónica para que la gente pueda recibir ahí un número de viajes subsidiado. Los subsidios no son malos cuando llegan a donde tienen que llegar. Mi opinión personal es que en el caso del diésel y de la gasolina eran, digamos, insostenibles porque propiciaban otro tipo de distorsiones. Y lamentablemente al decidir, digamos, corregir esa distorsión, se ha desatado una problema terrible en el país. Tenemos que encontrar vías de solución al mismo, vías de compensación eficiente para quienes están siendo más afectados, por supuesto, pero hay que dialogar sobre eso. Entonces, no sé. Luz Helena, le escuchaba en una entrevista radial al alcalde metropolitano de Quito, al doctor Jorge Yunda, hoy en la mañana, y él decía o planteaba algunas soluciones. Una de esas, decía el doctor Yunda, el gobierno fue el que provocó el problema al eliminar los subsidios de los combustibles y en un estado de excepción, decía el alcalde, tiene que ser el gobierno quien resuelva este problema. Por un lado eso. No sé si ya como consejo, usted como concejala, ya se ha asesorado con su jurídico para ver si es que es factible aquello, tomando en cuenta de la vigencia del estado de excepción. Y lo otro es, planteaba el alcalde la posibilidad de un subsidio, pero un subsidio directo al ciudadano a través de una tarjeta.
Es lo mismo que estoy diciendo yo lo planteé anoche también y es lo que siempre, digamos, desde la campaña lo sostuvimos y que yo, y quiero decir sin señalar a nadie, no creo que sea saludable culparnos en este momento, pero que la ciudad tenía que tener esto ya diseñado y creo que hay poco avance, pero Cuenca lo tiene, si una tarjeta magnífica que diga yo estudiante tengo aquí derecho a 60 viajes al mes o a lo que fuere, yo madre embarazada tengo derecho a un número de viajes al mes también subsidiados, gratuitos o lo que fuere. Eso se puede hacer beneficiando a quien lo necesita. Eso lo dijo el alcalde, yo estoy de acuerdo con eso, sin duda, y creo que hacia allá tiene que ir la solución. Ahora, él ha dicho, al igual que el exalcalde Nebot, al igual que la alcaldesa de Guayaquil, esto el gobierno lo decidió, entonces el gobierno, digamos, asuma y decrete que deben adoptarse. Perdón que me desconcentro porque me entran unas llamadas por aquí que me salen sí, con pues, letras. Eso es lo malo de las llamadas de WhatsApp. Digo, ¿cuál es la novedad? Eso es lo malo de las llamadas de WhatsApp. A ver, quiero entenderle concretamente, Luz Helena, quiero entenderle concretamente. A ver, la idea sería entonces que el Consejo Metropolitano tome una decisión similar a la del Consejo Cantonal de Guayaquil. Esa podría ser la idea. Podría ser la idea, pero no sé si hayan los votos. La bancada de Revolución Ciudadana se ha manifestado de que rechaza lo que la Agencia Nacional pretende hacer, es decir, imponer unas tarifas, que eso es una competencia del Consejo, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, podría haber la posición, que es la que ha dicho el señor alcalde, ustedes tomaron estas medidas, ustedes encárguense de decretar lo que haya que decretar respecto a las tarifas. Me explico, qué es lo que ha dicho el señor alcalde. Y la otra, porque las tarifas entran en vigencia porque el gobierno nacional así lo decide. Me explico. En cuyo caso a nosotros como concejales nos queda la tarea pendiente de todas maneras de discutir el sistema integrado de transporte. De cara al metro, de cara a ofrecerle a la ciudadanía los subsidios y el servicio que se merece. Y ese es un paso gigante y ese es un gran pendiente que tenemos. Por lo que yo no puedo predecir con claridad qué es lo que puede suceder el día miércoles, porque la convocatoria a consejo es para conocer la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene algunas contradicciones, porque de alguna manera decreta, amparada justamente en una modalidad que estamos viviendo de una emergencia o estado de excepción, y por otro le dice al GAT, pero resuelva usted, y resuelva en estos rangos. ¿Me explico? Uh-huh. Además, me parece que la resolución de la ANT no toma en cuenta los estudios que ya tenía el municipio de Quito, Luz Helena. Así es, no, para nada. Los estudios que tenía el municipio de Quito y que no los hemos conocido, digamos, formalmente en consejo, y que era un pendiente que teníamos de cara, como digo, al funcionamiento del metro, del sistema integrado, porque esto tiene que ser una oportunidad para ir hacia el sistema integrado, a que el usuario, en vez de coger 4 buses o 3, o una camioneta y 3 buses, pueda tomar con un mismo pasaje el mismo sistema, desde el alimentador hasta el metro y hasta otro posible bus. Los estudios, como decía yo al principio, fijaban una potencial tarifa de 45 centavos de dólar en el sistema integrado, incluyendo al metro. No sabemos qué da sustento a eso o cómo se hizo. Eso es lo que había que discutir y ese era el gran pendiente. Sin embargo, con el retiro de los subsidios a los combustibles, el panorama cambia. El panorama cambia porque una de las variables ha cambiado, que es uno de los costos, el costo del combustible. Entonces, ante eso hay que tener una mirada técnica y absolutamente objetiva y, como digo, beneficiando a quienes son más vulnerables con un subsidio directo. Los costos no deben ser trasladados por igual a toda la población, de ninguna manera. Pero esa es la discusión que tenemos que tener. Vamos a ver cuál es la postura que asume el Consejo Metropolitano, como bien lo anotábamos, este miércoles.
Vamos a ver además si se instala la sesión, ¿no? Porque el miércoles se advierte que será un día complejo desde el punto de vista social. Hay la huelga convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y por la CONAIE. De todas maneras, está la convocatoria ahí para el miércoles a las 10 de la mañana por parte del Consejo Metropolitano de Quito para conocer la resolución adoptada por la Agencia Nacional de Tránsito. Luz Serena, gracias por estos minutos, muy gentil. Muy amable. A ustedes. Gracias. Gracias a Luz Serena Coloma, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Ya habrá oportunidad de con ella, seguramente que nos visite en los próximos días, seguir compartiendo pues criterios en torno a el tema de la fijación de las tarifas. Actualizo rápidamente la información que se está generando ahora mismo acá en la capital de la República. Sigan compartiéndonos, queridos oyentes, detalles de lo que está ocurriendo en sus respectivas jurisdicciones sobre la situación ahora mismo social. La Agencia Metropolitana de Tránsito es información oficial, se las compartimos y claro, si pueden y si tienen Twitter, ingresen a la cuenta @AMTQuito, cierren el terminal Quitumbre sobre la Guayañay y Mariscal Sucre, recomiendan tomar vías alternas y la propia MT postea una fotografía ahí de quema de llantas en el sector. Hay bloqueos y ahí también se ve unas unidades de taxis. Presencia de manifestantes sobre la avenida Mariscal Sucre, sector Los Túneles, alto riesgo de daños vehiculares. Cuidado con eso, es la alerta que genera la MT. Cierre total sobre la avenida Maldonado, sector de Guajaló, por presencia de manifestantes. Sobre la autopista General Rumiñahui, sentido Valle Quito, carga vehicular pesada, presencia de vehículos pesados. Y Policía Nacional se encuentra en el lugar. Por acá nos reporta nuestro colega y amigo Rodrigo Galvez. En la América y 18 de septiembre todo cerrado, la gente tiene miedo de los saqueos. Desde el mediodía trabajaron con las puertas semiabiertas. Por otro lado, con Tertulio y amigos, a esta hora el presidente de la República, Lenín Moreno, está reunido con el Comité de Crisis, en donde también está Otto Sonnenholzner, vicepresidente. Esto a propósito de una serie de rumores de que Sonnenholzner estaría en la Asamblea, pues no, se encuentra en el ECU, reunido junto con el presidente y parte del gabinete en un Comité de Crisis. Me imagino que ahí están abordando lo que tiene que ver con los anuncios que se harán en horas de la noche. A las 21 horas será cuando finalmente se desarrolle esta cadena nacional, que no sabemos a esta hora si será un mero informe o si será nuevamente uno de estos conversatorios, de entrevistas a los que nos tienen acostumbrados ya en los últimos días, y que yo no sé qué tan buenos resultados les han dado desde el punto de vista estratégico comunicacional. Con Tertulio será sin duda uno de los temas que abordemos con nuestro siguiente invitado en esta tarde. O sea, ayer la declaración del ministro de Defensa fue totalmente desafortunada desde diversos puntos de vista. Pero mira, a ver, yo no sé si tú viste hoy, después de los desatinos de ayer de Harrin, yo me imaginé que lo iban a meter en el congelador hasta que se enfríen un poco todos los ánimos que caldeó sus declaraciones completamente incendiarias. Pero hoy estuvo en un canal de televisión, en uno de los noticieros de la mañana, repitiendo prácticamente las mismas líneas de las de ayer. Entonces, ya me hace pensar que lo que hizo Harrin ayer no fue una cosa fortuita, sino que formaba parte de una estrategia, de la estrategia de comunicación del gobierno, que viene de tumbo en tumbo, ¿no? Claro, yo también me pongo a reflexionar, ¿no? Hay que garantizar el orden, sin duda, hay que combatir los actos vandálicos, sin duda, pero para aquellos que no están cometiendo vandalismo, sino que están protestando y reclamando por algunas demandas, yo creo que deben ser escuchados, y me parece a mí que esas declaraciones no abonan justamente para que haya ese diálogo en doble vía, que también fue comentado esta mañana por ejemplo, el doctor Ramiro Aguilar Torres, que estuvo acá en nuestra mesa de trabajo. Me comparten información de la empresa de pasajeros de Quito. Nos dicen que ninguna de las unidades de la empresa pública de pasajeros de Quito ha sido retenida por manifestantes. La operación se ha mantenido activa para servicio de la ciudadanía, tomando los desvíos necesarios para garantizar su desplazamiento. Acá pues esa información útil para nuestros oyentes de la capital de la República. La Ecovía está habilitado el circuito E3 entre Río Coca y Casa de la Cultura y viceversa. Están suspendidos el circuito emergente Recreo Playón de la Marín, Terminal Sur Guamaní Universidades, el E2 Quitumbe Río Coca, E4 Quitumbe Playón de la Marín, E8 Terminal Sur Guamaní Ejido. Está habilitada la estación de la Río Coca, están suspendidas las estaciones de Guamaní, Quitumbe, Capulí, Marín Central, Playón de la Marín y el Recreo.
Sobre el trolebús está habilitado el circuito 1, solo Labrador, Santa Clara y viceversa, y el circuito 5, Carcelén, Santa Clara y viceversa. Están suspendidos el circuito 4, Colón, Quitumbe, circuito 6, Recreo, Quitumbe, circuito 2, Labrador, Morán, Valverde. Estaciones habilitadas, Carcelén y Labrador. Estaciones suspendidas, Quitumbe, Morán, Valverde y el Recreo. Alimentadores que están prestando servicios por el momento en la estación de la Río Coca. Atención para quienes se están desplazando hasta la estación de la Río Coca y tratar de buscar alimentadores para llegar a sus hogares. Nayón, San Pedro de Nayón, La Luz, Monteserrín, Agua Clara, Llano Chico y Cumbayá. Esta es información oficial de la empresa pública de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. Oye, Contertulio, después de la rueda de prensa que brindara Roldán, se anunció un pronunciamiento del presidente de la República en el Salón de Banquetes, cosa que finalmente tampoco se dio. Y esa es una de las características que han tenido estos días también, mucha improvisación. Se anuncia a 1 hora la cadena nacional, finalmente termina siendo 1 hora, 1 hora y media después. Lo mismo que pasó hoy, que se anunció para las 16:30 y va a ser a los 21, ha sido durante la semana pasada. Hoy al mediodía pasó algo similar, ¿no? Para las 13 horas estaba previsto que el presidente de la República dé una rueda de prensa o haga un pronunciamiento. No salió él, pero sí salieron 2 ministros de Estado, Iván Ontaneda de Comercio Exterior y Javier Lazo de Agricultura. Ahí recoge Diario Expreso las declaraciones de los ministros, anuncian reducción de aranceles para el sector productivo. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, ofreció declaraciones de prensa junto al ministro de Agricultura, Javier Lazo, donde dio a conocer la reducción y eliminación de aranceles para el sector productivo del país. Aseguró que las medidas que se han tomado están enfocadas a blindar la dolarización con más exportaciones, bajando aranceles a bienes de capital y materia prima. Se han abaratado los costos de 256 subpartidas arancelarias, según Ontaneda, y los sectores productivos beneficiados son agricultura, acuacultura, pesca, construcción, transporte, textil, plástico, calzado, entre otros, los segmentos que representan el 50% de la población económicamente activa. Para los pescadores y acuicultores se reducirán los precios de productos claves que utilizan en el día a día, como cabos de nylon, bombas, filtros de gases, maquinaria e instrumentos para la navegación, mientras que para el sector de transporte de reducción arancelaria se aplica en chasis, repuestos, compresores, kits de embrague, filtros de aceites y aire, ballestas, aceite y otros insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los automotores. Algunas de las medidas que se han adoptado con el efecto o el afán de liberar de aranceles a 256 subpartidas que tienen que ver con bienes de capital que son utilizados por sectores productivos como los de la pesca. Ahora, los pesqueros no están en las calles, son los indígenas. Bueno, pero forman parte de las decisiones que habían sido anunciadas la semana pasada por el presidente de la República, ¿no? Aquí no tenemos. José Daniel Acosta, colega periodista de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¿Cómo estás, José Daniel? Te saludamos desde la cabina de Majestad, Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Cuéntanos un poco de cómo están las cosas allá en el centro de Quito. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexis, Fabricio, efectivamente. Aquí en el centro histórico, específicamente en los exteriores del Palacio Presidencial, la seguridad es extrema. Aproximadamente a las 4 de la tarde, todos los periodistas que estábamos al interior del Palacio Presidencial, esperando a la rueda de prensa anunciada por el presidente Moreno, nos evacuaron, nos dijeron que por seguridad no podíamos estar dentro del Palacio Presidencial, y ahora nos encontramos aquí, en los exteriores del Palacio, en la calle Benalcázar, específicamente frente a Vicepresidencia. La seguridad se ha vuelto un poco más extrema aquí. Todos los periodistas, te estoy hablando que somos aproximadamente más de 20, que estamos aquí en los exteriores, hemos decidido estar juntos para evitar cualquier tipo de agresión contra los medios de comunicación. Y esto es lo que ustedes ven, militares que han venido desde la Tacunga, están aquí resguardando alambre de púa. Esto te estoy hablando que es en la Benalcázar y Chile. Esta es la situación, son ya casi 10 minutos para las 6 de la tarde. No nos han dado ningún tipo de seguridad especial a los periodistas. Estamos todos aquí en los exteriores de la Chile. Hemos decidido mantenernos unidos para evitar algún tipo de agresión en caso de que las manifestaciones logren llegar hasta acá. No sé si logran visualizar a la altura de la calle Guayaquil. Existe otro cerco. Varios policías y militares hemos visto cómo han transportado
gas lacrimógeno en unos tachos. Los canes ya han sido retirados del interior de Presidencia hasta lo que hemos logrado ver. Se nos dijo que las autoridades que estaban al interior del Palacio, donde se estaba desarrollando el Consejo de Seguridad Pública del Estado, salieron en caravana los vehículos aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras nosotros estábamos esperando, por supuesto, la rueda de prensa que había sido anunciado, la conferencia de prensa que había sido anunciada por el presidente de la República. A este momento, a lo que logramos visualizar, ningún grupo de manifestantes ha logrado acercarse a alguna de este tipo de vallas que está en los alrededores, 4 cuadras a la redonda aproximadamente del Palacio Presidencial. Correcto. Decías, José Daniel, que claro, este resguardo evidentemente se ha fortalecido, se ha puesto mucho más fuerte en estos minutos. No hay ningún brote muy cerca del Palacio de Carondelet, algún tipo de manifestación cerca del centro histórico. ¿No han podido pasar manifestantes hasta la zona cercana al centro histórico de Quito? ¿Qué nos puedes confirmar, por favor? A lo que nuestros ojos logramos ver desde donde estamos aquí en la Chile Benalcázar, no vemos ninguna manifestación. Lo que sí vemos constantes movimientos de los policías que están al otro lado. Aquí están los militares, pero 2 o 3 cuadras más allá hay policías. Los logramos identificar porque ellos están vistiendo su chaleco fosforescente, mientras que los militares andan con su respectivo uniforme, pero hasta aquí no hemos visto ningún altercado, ningún hecho que nos haga decir que los manifestantes ya han llegado a una de estas cercas metálicas que están aledañas al Palacio Presidencial. ¿Tienes, José Daniel, tal vez información sobre la base de lo que te pregunta el contertulio, de qué tan cerca de la Plaza Grande, de las inmediaciones de la Plaza de la Independencia están las manifestaciones? Te repito, Alexis, no logramos nosotros visualizar desde aquí, desde donde estábamos, desde la Chile Benalcázar, algún tipo de grupo de manifestantes que ya hayan llegado a una de estas vallas. Desde aquí no logramos visualizar. Estamos nosotros en la Chile Benalcázar. El presidente ahora mismo está con su gabinete y el comité de crisis en el ECU. Se tiene previsto que para las 21 haya declaraciones. ¿Algún adelanto, José Daniel, de lo que pueda decir el presidente? ¿Qué se comenta? ¿Qué dicen ustedes entre los colegas? Lo que se ha dicho es que simplemente va a dar declaraciones de cuáles serían estos acuerdos o a qué consenso habrían llegado todas las autoridades del Consejo de Seguridad Pública del Estado. No están en los anuncios que estaría haciendo el primer mandatario en el EPU. De hecho, estas declaraciones que el primer mandatario estaría dando se han comenzado a divulgar recién ahora, mientras que nosotros estábamos al interior del Palacio esperando. Me parece importante las precisiones que José Daniel nos hace porque en varios chats de periodistas están preguntando y se está especulando sobre el sitio donde el cual se encuentra el presidente. Se pregunta si el presidente eventualmente viajó a Guayaquil. ¿Tú nos puedes confirmar que efectivamente está en el ECU? No, Fabricio, el presidente está aquí en Quito. Nosotros, mientras estuvimos en la rueda de prensa de los ministros de Agricultura y Producción, vimos de reojo al primer mandatario, por lo que podemos confirmar que el presidente sí estuvo aquí en el Palacio Presidencial. Correcto, eso me parece muy importante, sobre todo para acabar con las especulaciones que se han generado. Gracias, cuídate por favor, mantente a buen recaudo. Evidentemente ese es un momento muy particular de la cobertura periodística, José Daniel, que es un periodista muy joven, ¿no? Sí, pero con experiencia. Sí, ya, con experiencia, obviamente. Me parece excelente lo que han hecho, de permanecer juntos y de tratar desde luego, de cuidarse unos a otros. José Daniel, te agradecemos muchísimo por el reporte, muy oportuno, muy gráfico además, viendo cómo están los alrededores del Palacio de Gobierno. Te mandamos un abrazo, gracias José Daniel. Gracias, chicos. Gracias a José Daniel Acosta, quien es periodista del canal de televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, facilitándonos este importantísimo reporte respecto de lo que está pasando ahora mismo en el Palacio de Carondelet. Evidentemente hay una suerte de seguridad, medidas que han sido implementadas, se han endurecido las acciones de seguridad en la Casa de Gobierno ante las manifestaciones que se sienten en algunos sectores de la capital, contertulio. Por acá Gabo Huertas, saludos Gabo, nos escribe desde La Tacunga. Dice, nos reporta desde la ciudad de La Tacunga totalmente cerrados todos los negocios por miedo a los saqueos, militares por las calles controlando las manifestaciones, cada día recrudecen y son más fuertes. Un abrazo Gabo, gracias por ese reporte.
Por acá también nos decían que está cerrada ahora mismo la doctora Belén Domínguez, que está cerrado el paso ya al Valle de los Chillos por la autopista General Rumiñahue. Además, Belén nos decía que muy temprano hubo la orden con Tertulio en la judicatura de cerrar los despachos por un tema de seguridad, ¿no? Por un tema de seguridad. Claro. Así que la judicatura atendió hasta tempranito nomás hoy por cómo están las condiciones. De acuerdo. Recibí también un mensaje en este momento complementario de la empresa pública de pasajeros de Quito. Es un comunicado. La empresa de pasajeros del municipio de Quito informa que el transporte municipal no ha sido ocupado para movilizar manifestantes, que los bienes públicos de la municipalidad no se han usado ni se usarán con fines políticos, sino para brindar el servicio oportuno a la ciudadanía y que ninguna de las unidades ha sido retenida por los manifestantes. Eso nos envían como una suerte de aclaración justamente a el funcionamiento del sistema de transporte municipal. Te comprometo para después del corte con Tertulio buscar tal vez en la cuenta de Twitter, que son los canales oficiales, la cuenta de Twitter oficial del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, si es que hay novedades en los campos petroleros, a pesar de que hoy en horas de la mañana, el mediodía, se informó de parte del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Comunicación de que los militares, las Fuerzas Armadas, iban a resguardar todo lo que tiene que ver con infraestructura y equipos de los sectores estratégicos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con campos petroleros, antenas repetidoras de los medios de comunicación, campos hidroeléctricos, etcétera, etcétera, iban a contar con el resguardo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay algunos documentos que, insisto, vamos a tratar de verificar una vez que superemos el corte de las 18, si es que se trata de documentos oficiales o no. Sí, lo vamos a buscar, pero hubo un comunicado oficial que fue emitido en el curso de hoy, como decía el contertulio, información por parte del gobierno. Este comunicado decía, con el fin de precautelar los servicios y proteger los bienes del Estado en áreas estratégicas con energía eléctrica, antenas repetidoras, estaciones y lugares de almacenamiento de combustibles, oleoducto, poliducto y estaciones de bombeo, las Fuerzas Armadas mantienen un contingente en las provincias de la Sierra Centro que resguardan de forma permanente las infraestructuras. Sin embargo, se han escuchado de dificultades en la zona petrolera de la región amazónica. Así es. Vamos a tratar de constatar y tratar de confirmar aquello. Recibimos reportes desde el puerto principal. Importantísimo también saber qué es lo que pasa en la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad en importancia de nuestro país. Tere Menéndez, esta información igual totalmente verificada, porque hablamos de una periodista de los quilates de la Tere. Las calles permanecen semivacías y los negocios están cerrados ante el peligro de desmanes. Hace una hora aproximadamente manifestantes se concentran en la avenida 9 de octubre, principal arteria del centro de Guayaquil. Ellos exigen la salida del presidente Moreno. La policía tiene acordonado el sitio. En cuanto a la terminal terrestre, las cooperativas ya venden los pasajes intercantonales e interprovinciales con las nuevas tarifas, pero no todas están operando, solo las de la costa hacia la sierra no van. Esa es la información desde Guayaquil. Correcto. Y antes de la pausa, gracias a la colega Belkis Sánchez, que además está en sintonía de este espacio de noticias, me comparte un comunicado de tu alma mater, contertulio, de la Politécnica Salesiana. El que dice que si eres adulto puedes ir a clase. Ayer publicaron una cosa de locos, ¿no? Qué barbaridad. A ver, este comunicado de la Universidad Politécnica Salesiana, a ver que se me pierde el comunicado. Dice lo siguiente: la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, informa a la comunidad universitaria que por razones humanitarias abre sus puertas del campus El Jirón a mujeres, niños y adultos mayores del movimiento indígena. La Federación de Estudiantes de sede canalizará la ayuda. Demandamos al gobierno nacional una apertura al diálogo con los pueblos indígenas, siempre los más desfavorecidos, ahora tratados como si fueran enemigos. Deben escucharse sus razones y sus reclamos en aras del bien común. Suscribe este comunicado José Juncosa, vicerrector de la sede Quito. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió esto con Tertulio? En la Politécnica Salesiana. Cuando llegaron los indígenas. Los indígenas. En la caída de Maguad, en el año 2000. En el año 2000. Una semana les dimos posada. Yo estaba de estudiante ahí. Y nosotros íbamos a recibirles a los compañeros indígenas que llegaron a nuestra universidad. Mira tú. Ahí había mucha solidaridad. Claro, y mira tú. Liderados por el padre Eduardo Delgado. La Universidad Salesiana invoca nuevamente esa solidaridad y hace
este anuncio público. Voy a la pausa, no se desconecte de la señal de Majestad FM, estamos también transmitiendo para Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Al volver seguiremos con información y ya tendremos en nuestros micrófonos el análisis del académico Salvatore Foti. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Horas con 3 minutos. Damos la bienvenida a un amigo de esta casa, académico, editorialista, articulista, politólogo, Salvatore Foti. ¿Cómo estás, Salvatore? El análisis en general de lo que ha venido ocurriendo en estos 7 días, desde el pasado martes, en que se hace el anuncio de las medidas económicas. Digamos, es el detonante de las medidas económicas, de una serie de conflictos que ya venía arrastrando el gobierno de Moreno. ¿Las medidas económicas son el detonante o es, digamos, lo que provocó este descontento nada más? ¿O ya habían cosas que se venían arrastrando? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, antes que nada, gracias por la invitación. Detonante, sí, es el detonante, efectivamente. Desde ahí empieza algo que hoy no sabemos cómo va a acabar. Por lo pronto, haciendo un pasito también más atrás, yo no entiendo lo que pasó. Realmente, con una popularidad tan baja, dar a conocer unas medidas económicas tan duras, me parece que ha sido arriesgado y los hechos así lo confirman. No entiendo realmente, a lo mejor el plan era que anuncien las medidas y haya mariachi a Carondelet, gente aplaudiendo y marchas de gente felices ahí con globitos y bombillos. Absurdo lo que ha pasado. Han mandado una medida económica, reitero, muy fuerte. No voy a hablar si es justa o injusta, muy fuerte. No hubo ninguna política, mientras tanto, compensatoria. Por ejemplo, también bajar el IVA. O sea, te subo la gasolina, veo si bajo el IVA, hacer algo en este sentido. Y encima pretender, porque es una exigencia del Ejecutivo, porque las palabras que han usado desde zángano hasta delincuente y pasando por ministros Power Ranger, que no sé qué, como quieren luchar en contra del mal, entre comillas. ¿Qué es ese concepto de los ministros Power Rangers? Power Ranger porque quieren, no sé, ven una lucha inmaduro, totalmente inmaduro, y me refiero a las declaraciones del señor ministro de Defensa. Es inmaduro, es una inmadurez. Me llama la atención eso, Salvatore, quisiera que profundizar un poco más, porque, a ver, estamos hablando de un militar con más de 70 años de edad, con una carrera larguísima dentro de Fuerzas Armadas, y ha tenido su paso, me parece que 2 veces, con Tertulio, tú que tienes una memoria privilegiada, creo que 2 veces anteriores ya fue ministro de Defensa. Ya fue ministro de Defensa. Así, y fue jefe del Comando Conjunto en servicio activo y fue ministro de Defensa ya en servicio pasivo. Entonces, la tercera es la vencida. Hablar de un funcionario con inmadurez, Total, a esa edad y con esa trayectoria. Total, estamos hablando de inmadurez a nivel de comunicación. Yo no sé quién le asesoró y lo hizo 2 veces. Lo hizo ayer de noche, creo que hoy otra vez. Por ende, decir en un país que en este momento no podemos decir que viva una situación normal, una situación pacífica,
que un ministro vaya a decir que va a haber una reacción dura y que si se atacan elementos sensibles del Estado se pueden inclusive utilizar armas que ya no sean letales, o sea, eufemismo de letales, es inmaduro. Creo que se equivocaron. Creo que si pudieran ir atrás en el tiempo, no mandarían otra vez las medidas económicas, no dirían todo lo que han dicho, hubiesen buscado otro camino. El camino del eliminar el subsidio, Evo Morales, mire qué viejitos que soy yo, por lo menos ya, hace 8 años, en el 2011, con la popularidad que tenía en Bolivia, quita el subsidio, creo, en aquel entonces al diésel, y a la semana se dio cuenta que se le iba a incendiar el país. Aquí, entonces, pero tenía fuerza política. En este caso, tenemos un ejecutivo que la fuerza política creo que no la tiene ya hace algún rato. Reitero, no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, estoy diciendo que no tiene capital político para poder tomar decisiones tan fuertes, dramáticas en el sentido más etimológico de la palabra, y luego pretender que la gente salga a aplaudir. Nadie vio los escenarios, se los cuento yo los escenarios. Ahora hay muy pocos escenarios. El primero es que retire las medidas económicas. El segundo es que no las retire y por ende cae el gobierno. O sea, digamos las cosas como son, no nos escondamos. Yo tengo un poquito de memoria, sé que cuando han habido aquí protestas de a de veras, y esta es una protesta de a de veras, los gobiernos han caído. Y el tercer escenario sería dramático. El tercer escenario sería aquel de no hacer caso a la población y reprimir. Yo creo que nadie haya una se va a prestar. una guerra civil. No, bueno, esto sería muy, digamos que son ya palabras mayores, pero los escenarios, reitero, son 3. Retira las medidas y no ha pasado nada. Entonces se encuentra un acuerdo con las fuerzas vivas del país, porque ayer dijeron que eran los transportistas, hoy son los indígenas. Parece que no hay nadie más protestando. Y yo veo, inclusive en canales como Ecuavisa, que la gente que llega a protestar hasta le aplauden cuando llegan al sur de Quito. Tengo muchas reservas. Por ende, los escenarios, reitero, o encuentran un acuerdo, creo que retirando las medidas, o cae el gobierno, o ¿cuál es el tercer escenario? Hay una represión. O sea, que la gente no logra sacarle. A ver, me voy por el primer escenario. La única posibilidad posible de llegar a ese primer escenario es retirando las medidas, si no, no hay posibilidades de diálogo. Creo que tiene que retirar las medidas. Si no retira las medidas, tendrá que hacer un acuerdo 1 a 1 con el movimiento indígena, en este caso con la CONAIE, que creo que es la parte más fuerte de esta protesta, y si logra hacer un acuerdo con ellos y acabar con esta protesta. Pero Querétaro se les fue de las manos. Ese escenario yo les planteo a los dos y a nuestros oyentes también para que participen con sus mensajes. Le ven como una posibilidad del 1 al 10, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque hemos tenido permanentemente a Richard Martínez, ministro de Finanzas, diciendo no vamos a dar un paso atrás, al ministro de Trabajo diciendo no vamos a dar marcha atrás, y al presidente que salió ayer en esa cadena nacional en horas de la noche, que nosotros hemos dicho el día de hoy, desencajado, enfadado, con un pésimo aspecto, ¿no? Muy pocos han salido aquí haciendo un paso atrás. Con el ceño fruncido diciendo estoy decidido a no retirar las medidas. Bueno, no, como te decía, hago un juego de palabras. No tienen que hacer un paso atrás. Con el helicóptero se lo llevan, así que van a hacer un paso hacia arriba. No retirar las medidas, reitero, es algo que evidentemente el gobierno está decidido a llevar. No entiendo por qué, no entiendo. Pero digamos que no va a retirar las medidas. Perfecto. ¿Cuál es el otro camino? También hago la pregunta a todos también los que nos escuchan. El otro camino es que la gente, la que está viniendo a protestar, no está de turismo en Quito, quiere echar al gobierno. Sobre esto creo que soy bastante objetivo y me parece que sea así. No creo que aquí haya gente en el centro de Quito que esté comiendo helado de paila o tomando fotos de la catedral. Hay gente que quiere echarle al gobierno. Si le quieren echar al gobierno, el gobierno tendrá que dialogar. Vamos 2 años que dialogamos. Hay que dialogar un par de horas más y arreglar la situación. Si no arreglamos la situación, de verdad les digo, a mí me está costando muchísimo. No veo más escenarios. Son escenarios blanco-negro. O quitan o no quitan. Ahora, cae o no cae el gobierno. Vemos una posición radical, pero de lado y lado, porque tampoco es que de los manifestantes, y a propósito de la rueda de prensa que da el FUD y la CONAIE el día de hoy, no hay tampoco una predisposición para tender puentes para dialogar, ¿no? Creo que ellos también van por la vía de la radicalización. Claro, miren, el punto también es este. Vamos a ahorrar, según lo que humildemente yo sé, como 1.300 millones
sobre quitando los subsidios. El pueblo, todo el mundo, la gente, yo, todo, también ustedes, podríamos inclusive estar de acuerdo con el hecho de que los subsidios son malos. Pero la pregunta es, quitan los 1.300 millones y desde mañana vamos a tener hospitales de primera, escuelas de primeras, vamos a salir de la pobreza, vamos a tener trabajo, o se van a comer también los 1.300 millones. Aquí el único que ha perdido la capacidad, la credibilidad, qué pena, es la política, la clase política, la pongo toda dentro, porque luego dice que uno es correcto, porque ya es esto, el nivel de diálogo, de confrontación es morenista, correísta, no hay gente que puede pensar por sí sola. Créenos, nosotros hemos vivido y estamos viviendo eso en carne. Ya perdimos la batalla. No, esa es una batalla perdida, perdida. O sea, aquí no se entiende, y hay un segmento de la sociedad que no entiende que el periodismo tiene que ser crítico, sea quien sea el gobernante de turno. Pero tú hoy generas una crítica respecto del momento que ocurre y ya te etiquetan. Es así, lastimosamente me ha pasado. Y la semana pasada nos pasó eso, ¿no? Nosotros conceptualmente hablamos sobre una postura que tenemos hace tiempo respecto de los subsidios y hubo gente que nos etiquetó como morenistas y que hemos cambiado nuestra forma de pensar. O sea, es una forma de encasillar a los periodistas, a los medios, a los voceros, a los políticos, a los ciudadanos. Una cosa impresionante. Claro, y terminan reduciéndolo todo al correísmo y al anticorreísmo. Y me parece a mí que lo más grave, Salvatore, con Tertulio amigos, es que la clase política no está viendo más allá de las narices de cada uno, de ese metro cuadrado, de esa burbuja en la que viven. Hay un país con una multiplicidad, con una diversidad gigantesca, con 4 regiones, donde cada una vive de manera distinta, donde las condiciones son diferentes, pero no estamos viendo eso. Es así, por eso decía, la clase política en Ecuador no goza de ninguna confianza por parte de la población. Por ende, nadie quiere sacrificarse porque nadie sabe por quién trabaja, como dice un dicho muy, muy conocido. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces la gente dice, bueno, hagamos el esfuerzo. ¿Y luego qué va a pasar? Si tú no tienes como clase política, en este caso también el actual ejecutivo, la confianza por parte de tu electorado, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? No eres nadie, ahora, no puedes hacer nada. Yo el segundo escenario que planteó Salvatore me parece que es el escenario más grave. Yo creo que un escenario de semejante envergadura no le va a abonar al país. Creo que tiene que primar el diálogo, creo que tiene que primar la cordura. Así es. Me parece a mí, Salvatore, y permíteme compartir este comentario con Tertulio, Salvatore, amigos, amigas. Yo creo que es el momento de hacer un llamado a la calma. A la calma y al sosiego, tanto a quienes se están manifestando cuanto a la fuerza pública e igualmente al gobierno. Porque a mí me parece que el diálogo no puede ser un diálogo de sordos, el diálogo no puede ser un diálogo impositivo, porque si no, no es diálogo, es simplemente una imposición. Pero ese escenario 2 a mí sí me genera muchos resquemores. Yo sí quiero aspirar a que haya mayor sosiego de la clase gobernante, que haya mayor calma y predisposición por parte de quienes están en este momento saliendo de las calles. O sea, sería una cosa nefasta si ocurre ese segundo escenario que planteas. Pero es posible. En política todo es posible. O sea, dentro de las posibilidades, obviamente hay un montón, o sea, ¿no? Esto además es Ecuador, ¿no? Sí, yo la verdad es que no veo cuáles más puede haber. Hay unas medidas económicas, hay gente protestando en contra de las medidas, o retira las medidas o le quieren votar. En el medio está la fuerza pública que tiene que cautelar el orden público, valga la redundancia, y la seguridad de todos, porque también nosotros los ciudadanos. Yo para llegar a la radio hoy fue difícil. Ustedes llegar al trabajo, hay gente de verdad ahí cubriendo que sabemos también lo que pasa y se arriesgan que le peguen los policías y los manifestantes, porque los periodistas además le golpean de todos los lados. Entonces, veamos lo que pasa, pero el escenario de la posible caída del gobierno es algo totalmente factible, posible, y está sobre la mesa, como está también sobre la mesa el hecho que se besen y se abracen en una hora más y encuentren un acuerdo. ¿Qué rol debe jugar ahí la Asamblea? Tenemos entendido que hoy ya finalizó la reunión del presidente Litardo con los jefes de bancada y con los miembros del CAL.
hay la predisposición de que el día de mañana se pueda convocar a una sesión extraordinaria, tengo entendido, pero eso dependerá de cuántos legisladores puedan estar presentes, cuántos pongan cada bloque para ver si tienen el quórum que se requiere. ¿Qué rol debe jugar la Asamblea? La Asamblea hasta ahora me parece que es el gran ausente, ¿no? El gran actor ausente dentro de esta contienda. La Asamblea tendría inclusive, les ruego corregirme si me equivoco, tendría inclusive la facultad de retirar el estado de excepción. Entonces, la Asamblea si debe responderle, y cada asambleísta le responde a una provincia del país, creo que no lo están haciendo. Todas las provincias, o la mayoría de las provincias, están movilizadas. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra del gobierno? Pero están ahí haciendo política. Están haciendo política la gente de a pie. Están haciendo política, bueno, nuestro ejecutivo también, pero los que deberían, que son pagados para hacer política, que son los asambleístas, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Y otra pregunta es, ¿recibieron, analizaron las reformas propuestas por el gobierno? Porque estamos hablando de la gasolina, del diésel, y hay mucho más temas de fondo que son con respecto al tema tributario, con respecto al tema laboral. Por ende, falta la Asamblea, claro que falta la Asamblea. No sé por qué está esperando tanto. A lo mejor llega cuando ya acabó el partido y ya sabemos el resultado. Y quién sabe si se está demorando por esto. Permíteme, Salvatore, con tertulia, amigos y amigas, hacer un nuevo llamado. De verdad, más sosiego, más calma. Me acaban de compartir un tuit del periodista Olger Guerrero. Manifestaciones en el sector de la Marín incendian edificio patrimonial en Quito, y allí se ve justamente como, mira todo esto, una cosa de locos lo que está pasando en el sector de la Marín. Esto no puede ser de ninguna manera protesta, señores. Esto es vandalismo, esto no es protesta. Y una medida económica no vale ni una vida. No, cuidado. No, por favor, a los vándalos, el máximo rigor de la ley, señores. Los vándalos no están percatándose de la legitimidad de una protesta social. El vándalo lo que hace en este momento es simplemente generar el caos, y eso es inadmisible en una sociedad civilizada. Sí, con Tertulio, pero a mí me parece que cuando ya la manifestación ha llegado a esos niveles tan extremos de descontrol, me parece que, y yo suscribo las palabras de hoy de Ramiro Aguilar en horas de la mañana con nosotros, él hablaba de la ausencia de liderazgo. No sé si Salvatore coincide con aquello. Hace segundos decía Salvatore, el gran ausente es la Asamblea. Yo creo que ahora mismo el gran ausente es la clase política gobernante de este país, ¿no? Porque nos ofrecieron reinstitucionalizar el Ecuador. Yo no sé si a esto se le pueda llamar reinstitucionalización. Yo creo que podríamos coincidir todos en decir que las protestas de hoy, yo no me acuerdo tan fuertes en los últimos 20 años. Yo no me acuerdo haber visto indígenas saqueando. Y tanta violencia, esto, lo que tú dices, agresividad, indígenas saqueando, el ataque a la Parmalat fue gravísimo, los ataques a las florícolas es algo absolutamente reprochable. Entonces ya se están perdiendo inclusive los criterios éticos dentro de lo que puede haber la ética dentro de la protesta, de respetar el bien ajeno. Esto es imperdonable y le quita fuerza a los que realmente están ahí al pie del cañón porque quieren un cambio que evidentemente no es el cambio que está proponiendo el actual ejecutivo. Señor presidente, la SECOM también, me pregunto y les pregunto si es que alguien está escuchando, ¿cómo puede ser que ya parece chiste, parece peor que telenovela barata, que mañana a las 16:30 acaba la telenovela, que mañana a las 9, no nos equivocamos, a las 9:30 y luego pasan cualquier cosa? Estamos jugando con el país. De bando y bando están jugando, porque nosotros creo que no. Están jugando de bando y bando con el país. Porque también esto crea incertidumbre y siembra más malestar. Ahora se necesita alguien con las ideas claritas que diga, estimados amigos míos, así como salieron, esto vamos a hacer, esto va a pasar, y esto debería ser el señor presidente. ¿Dónde está el señor presidente? Están hablando de crisis. Mire, son personas como nosotros. ¿De qué creen que hablan adentro? Adentro estarán hablando de hasta cuándo podrán aguantar, del plan A, del plan B, del plan C. De eso están hablando. Sí, terrible. Ni ellos saben lo que va a pasar o no lo saben a ciencia cierta. Por ende, sería bueno que el señor presidente, yo me inclino por el hecho que, como tú dices, dialogue y dé un paso atrás.
Y si no quiere dar un paso atrás, que lo dé parcialmente, diciendo, estimados amigos, bajo el IVA, estimados amigos, los impuestos, bajo... O sea, y no hay país en el mundo donde te digan la gasolina va a subir de costo y la gente debía salir ahí bailando encima de la chiva y emborrachándose. Es absurdo lo que ellos pretendían hacer. Yo le escuché ayer en un programa de entrevistas de opinión al secretario Roldán decir que la mayoría del pueblo ecuatoriano estaba a favor de las medidas económicas. Yo no sé de dónde sacó esas cifras. Y digo, si le queremos dar más transparencia, presentemos los resultados de esa encuesta o de ese estudio, no diga quién se quema. Dónde se hizo, ¿no? Realmente sí, es ya de... Esto también es de chiste, o sea, decir la mayoría. Bueno, digamos que cualquiera puede decir, yo también entonces puedo decir la mayoría del Este pueblo, es el mejor programa, del de mundo. entrevistas y de noticias del Ecuador. Pero puedo ser malo, y si todo esto fuera, hijo, mira, hagámoslo muy sencillo, la navaja de Occam, a veces la solución más sencilla es la más probable. ¿No será que se jalaron? Ya le dijo, ops, yo no fui. Porque cuando quitaron, en parte, ¿no? Quitaron el subsidio a la super y subieron de uno que otro centavo al extra, nadie dijo nada. No fue de un otro centavo, subieron Claro, de 1.45 a 1.85. No. Soy bastante irónico en este caso. Claro. Entonces, ¿no será que dice, cómo no dijeron nada la Fueron primera vez? 40 centavitos. 47. 40 centavos. Bueno, entonces, ¿no será que alguien dijo por ahí, cómo ya no dijeron nada la primera vez, vamos con la segunda? Y creyeron que no iba a pasar nada. O sea, creyeron, si el pueblo está mocho, no pasa nada. Además, tenemos una generación, esto solo lo quiero acatar, porque es chistoso. Tenemos una generación de jóvenes que no saben ni qué son los Miguelitos. Y nosotros creo que ya lo sabemos porque teníamos estos arbolitos delante del carro para quitarlos. Entonces, es realmente un poquito volver a lo que habíamos pasado en los años 90. Vamos un poquito asustándonos, ¿no? Porque tenemos hijos que dicen, mañana no tengo clase, mañana no tengo clase, mañana no tengo clase. Y esto tampoco es bueno por el país. Estamos todos parados. Yo no puedo trabajar. Ustedes trabajan a medias porque sabemos que hay dificultades. Más bien nosotros estamos trabajando más que antes. Bueno, es cierto. Ahí sí me equivoqué. Pero en general el país está parado. Creo que la responsabilidad del presidente puede llegar también a extremos, ¿no? Podría también decir hasta la vista, ha sido un gusto, yo les ¿no? pregunto a ustedes dos, es raro haber llegado a este escenario, ¿por qué? Porque cuando Moreno inicia su gobierno en mayo del 2017, llega como el presidente del diálogo, el presidente de las puertas abiertas, el presidente del consenso, el presidente que venía a bajarle un poco el nivel de la confrontación después de Correa. ¿Cómo es que el presidente que llega con esa con ese membrete, ¿no? El del diálogo, llega a esta instancia? Creo y espero que le estén asesorando mal, porque realmente se han tomado decisiones y miren, si vemos todo, se han tomado siempre decisiones muy duras. Nunca han sido decisiones fáciles para la población. Como decíamos antes, la parte de la subida de la gasolina en el extra, hemos vivido también el secuestro, hemos vivido también la guerrilla prácticamente colombiana en territorio ecuatoriano, hemos vivido momentos muy feos y creo que todos no fueron manejados de la mejor manera. El tema de la seguridad, Salvatore, lo que ocurrió entre noviembre de 2017 y abril del 2018, con Guacho, con la muerte de los periodistas, Sí. con los secuestros de civiles, con los asesinatos de militares, fue también un problema de seguridad mal manejado. Yo creo que cuando un doctor llega donde un paciente, el paciente se le muere, evidentemente a menudo el doctor no hizo, es el peor de los desenlaces, ¿no? Que se puede obtener. Entonces digamos que en este caso el doctor no operó muy bien o llegó cuando ya era muy tarde. Esto lo decidirá la historia. Así como tiene que decidir la historia por qué a la población se le pide de hacer un sacrificio para solventar las mafias que existen dentro de la parte del transporte, todos los que viven de prebendas bueno, me gano algún enemigo por ahí. ¿Por qué la población tiene que pagar por toda la corrupción que hubo, que hay, que tal vez siempre habrá? ¿Por qué tenemos que pagar por los políticos que se equivocan? ¿Por qué tenemos nosotros en nuestro bolsillo que pagar por ellos? Nos piden sacrificios y yo le pregunto, ¿me dicen un sacrificio en los políticos que yo
todavía no he visto. ¿Por qué no dan el ejemplo? ¿Por qué volvemos? ¿Por qué la Asamblea todavía no se reúne? Están todavía de vacación. Les va muy bien de vacación. ¿Dónde están? El presidente, qué desafortunada ayer la visita en Plaza Lagos en Guayaquil. Qué desafortunado todo lo que hace. Mientras su gabinete sesionaba, ¿no? Es algo realmente espeluznante. Yo no sé en qué andan, pero es de la mala. Creo que haya llegado el momento de ponerse serios, ver qué hacer, porque me parece que si no se ponen serio, los ponen serio. De acuerdo. Salvatore, gracias por el tiempo. Muy amable, Salvatore. Gracias a ustedes. Ojalá pueda llegar a mi casa sin que me hagan nada. No, tranquilo. Anda con tranquilidad a la casa. Gracias a Salvatore Foti, académico, que nos ha visitado a esta hora. Hay mucha gente que se contactó, que se conectó con esta entrevista. Y obviamente suscribió y discrepó con algunos de los conceptos, pero esa es la democracia, evidentemente. Para eso estamos como medio de comunicación y como espacio de noticias. Gracias, Salvatore. Te vas con el mismo miedo que me voy yo todos los días. Acá hace chiste. Un gusto. Muy bien, gracias a Salvatore Foti. Gracias. Gracias por la gentileza, muy amable. Salvatore Foti, que nos ha acompañado académico y haciendo una valoración de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Hay varias personas con tertulio que nos preguntan a través del Facebook Live y a través también del Twitter. El doctor Sergio Ruiz Giraldo nos decía qué va a pasar con las clases. Nuestra diligente y carismática coordinadora se ha comunicado ya con el personal del Ministerio de Educación. Ya lo hiciste, ¿no? Sí. Todavía no Sí, hay no una hay confirmación, pero es que me parece a mí que es hasta obvio, ¿no? Que tienen que suspender las clases con tertulio hasta segunda orden. Claro, pero por el momento no ha habido el anuncio. Pero digo, si ya se anuncia que 20.000 indígenas vienen hasta la capital de la República entre hoy y mañana, yo creo que será hasta segunda orden cuando el Ministerio de Educación disponga la suspensión de las actividades escolares sobre todo en la capital, pero viendo cómo han estado las circunstancias en provincias como Imbabura, como Cotopaxi, como Chimborazo, como Tungurahua, Bolívar también, en Bolívar también hay problemas. Yo creo que se debe mantener la suspensión de clases, opinión muy particular. Nada confirmado todavía. Yo coincido contigo, es un riesgo. Además, mucha gente seguramente no va a mandar a sus hijos a la escuela o al colegio si es que eventualmente se decide que haya clases el día de mañana. No es una situación regular. No es una situación regular, señores. De todas maneras, ratificamos, no hay todavía una confirmación oficial sobre si persiste la suspensión o mañana habrá reanudación de las actividades académicas docentes en las escuelas y colegios fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales de el Distrito Sierra, o de la región Sierra, porque en el caso de Costa y Amazonía no hubo la misma restricción o suspensión, más allá de que hubo provincias de la Amazonía en las cuales no se llevaron adelante las clases. Pero la cosa se va complicando. Noticias que nos llegan desde el puerto principal. Tere Menéndez publica en su cuenta de Twitter: confirmado, cierre temporal del puente de la Unidad Nacional sentido Guayaquil-Durán. Ruta alterna, nuevo puente de la avenida José María Ega, Sauces 4. También fue cerrado el túnel del Cerro Santa Ana por motivos de seguridad. Esta es información confirmada de la Autoridad de Tránsito Municipal. Así se llama, ¿no? Autoridad de Tránsito Municipal. Es Autoridad de Tránsito Municipal, la ATM. No es agencia. No. Es Autoridad de Tránsito Municipal. ATM no es cajero automático. ATM es Autoridad de Tránsito Municipal. Está bien un poquito de humor en estas circunstancias tan jodidas que estamos otra viviendo. Cosa adicional a propósito de las clases, tampoco hay una medida o una decisión confirmada respecto de la asistencia para los centros de educación superior, para universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos, conservatorios. Todavía no hay una disposición. Recordar que ayer se emitió una disposición para hoy en el sentido de que cada universidad, con base en sus propias realidades y de acuerdo a su autonomía, tomarían una decisión. Llamó la atención que el viernes, en cambio, CENESID dispuso la suspensión en todas las universidades y ayer, en cambio, sí se respetó la autonomía. De todas formas, estamos a la expectativa de que, para el caso de las universidades, hay una confirmación o no de qué va a pasar el día de mañana. Insisto, todavía no hay confirmación sobre la suspensión o reanudación de clases en la región Sierra para la jornada de este martes 8 de octubre. Cito un tuit del periodista de Coavisa, Paul Romero. La fuerza pública fue burlada con facilidad de Machachi. En Santa Rosa solo miraron pasar a los indígenas a Quito. Nosotros en la búsqueda de caminos alternos para retornar a Quito, decía Paul en su cuenta Twitter, con unas imágenes justamente de la presencia de los indígenas en el sur del distrito metropolitano de Quito con tertulio. ¿Algo más? Tenemos un comunicado de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le ha dado un espaldarazo al gobierno sobre la declaratoria del estado de excepción.
La Corte Constitucional, durante la sesión extraordinaria del Pleno realizada hoy, 7 de octubre del 2019, resolvió por unanimidad de los 8 jueces presentes aprobar el proyecto presentado por el juez Enrique Herrería Bonet sobre el dictamen de constitucionalidad del decreto del estado de excepción número 884, emitido por el presidente de la República. La Corte expresamente estableció, atención, la declaratoria del estado de excepción regirá únicamente por un plazo de 30 días. En consecuencia, las medidas de limitación y suspensión se aplicarán con respecto a los derechos de libertad de asociación, reunión y libre tránsito, así como las requisiciones necesarias. Estas serán necesarias, idóneas y proporcionales si permiten cumplir los objetivos del estado de excepción, no afecten el derecho a la protesta pacífica constitucionalmente reconocido y se desarrolle en el marco del uso de la fuerza de manera necesaria, proporcional y progresiva por parte de la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas Armadas. Aquí hay una modificación respecto del estado de excepción decretado por el gobierno, que originalmente planteaba una vigencia de 60 días. La Corte dice, no señores, no 60 días, 30 días nomás. B. Demandar de la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de periodistas y medios de comunicación, de los organismos e instituciones de asistencia humanitaria, así como de la ciudadanía en general. Y C. La Corte recordó la obligación establecida en el último inciso del artículo 166 de la Constitución, que dispone: las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Ese es el pronunciamiento de la Corte Constitucional que ha avalado el decreto ejecutivo mediante el cual se dispuso el estado de excepción el pasado jueves 3 de octubre. Sin embargo, lo matiza, hace algunas recomendaciones y establece pues una vigencia de 30 días y no de 60 como originalmente dispuso el gobierno del presidente Lenín Moreno. Damos ahora mismo actualización a la información. La cuenta de Twitter del canal UDLA Channel. Sigan por cierto, a los chicos que están haciendo periodismo en la UDLA a través de su escuela de comunicación. Qué buena escuela están teniendo, ¿no? A cargo de la doctora Rebeca Villota. Nuestro compañero Jorge Toaquiza publica la cuenta UDLA Channel, informa que los manifestantes provenientes de la Sierra Centro ya se encuentran en la zona de la Nueva Aurora en el sur de Quito y postean un video con la llegada de los manifestantes en varios vehículos y camionetas con tertulio, esto en el sur de la ciudad. Correcto. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos también a actualizar información vinculada con el estado de algunas de las vías. ¿Qué dice por acá? Información oficial. Ojo, Quito, Machachi cerrada, Aloac, Santo Domingo habilitada. El pequeño gran problema es que no se puede salir hasta Aloac porque hay estas dificultades. Pero si alguien está en Aloac, puede desplazarse a Santo Domingo. Tambillo, Aloac habilitada. Guayabamba, Cusubamba, Cayambe cerrada de los sectores de Cangagua, Guachalá y Parque Yaznán. Guayabamba, Tabacundo, Cajas cerrada desde la Y de Tabacundo hasta el Puente del Timón y en el antiguo control de la aduana de Tabacundo. Quito, Calacalí. Calacalí, Nanegalito cerrada en el redondel de la mitad del mundo. Nanegalito, San Miguel de los Bancos habilitada. San Miguel de los Bancos, Puerto Quito habilitada. San Miguel de los Bancos, Las Mercedes habilitada. Quito, Pifo habilitada. Pifo, Papayacta habilitada. Papayacta, Baeza cerrada. Cuyuja, Papayacta habilitada. Baeza, El Chaco cerrada. Tena, Quito habilitada. Baeza, Tena continúa los trabajos en Yaguana. Virgen de Guacamayos, Baeza habilitada, Tena Orellana habilitada, Loreto, Tena cerrada, Coca, Lago Agrio cerrada, Chaco, Lago Agrio habilitada, Coca, Dayuma cerrada en el kilómetro 40, Coca, Sacha habilitada, Quijos, Papayacta habilitada, Palugo, Papayacta habilitada, Coca, Loreto habilitada, Loreto, Archidón habilitada, Archidón, Tena habilitada. Es un reporte de primera mano pues que hemos recibido sobre el estado de algunas de las principales vías que tenemos ahora mismo aquí en el Ecuador. Veamos lo que nos informa la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. Al momento, activo contraflujo sentido Quito-Base en el túnel Guayasamín para agilitar la carga vehicular. Hay normal flujo de vehículos en el túnel Guayasamín. Al momento, sobre la Maldonado y Morán Valverde avanza caravana con manifestantes. Tomar precauciones. Esto publicado hace más o menos 20 minutos. También esto ya casi hace una hora, tránsito vehicular con normalidad en el sector del Trébol, no se registran cierres en el lugar, a propósito de preguntas que nos hacía la gente a través de la transmisión del Facebook Live. Estos son los reportes de
de la movilidad en Quito. Ya diste tu lectura de lo de las vías, ¿no? Sí, correcto. No sé si tienes más vías por ahí. Una precisión. Una que nos obviamente. llega desde el servicio de riesgos. ¿Tienes esa? A ver, debe ser la misma. ¿Cuál tienes tú? Quito Machachi tengo, Aloac Santo Domingo, Tambillo Aloac. No, a ¿Esa ver, tienes? dice vías de primer orden cerradas 13, Cayambe sector Parque Yasmán. Esa. Dale. Bloque de vía por manifestaciones, Cayambe vía Otón, Mirador de Otón, material pétreo en la vía por manifestaciones, Cayambe sector Huachalá, Cayambe la bola de Huachalá, Pedro Moncayo vía Cajas, Pedro Moncayo vía Guayabamba, Tabacundo, Quito Calderón, Carapungo vía Guayabamba, peaje de Oyacoto, que me parece que es en este sector donde se ocurrió el problema de Andrea, ¿no? Sí. Quito Tumbaco, Puente de Chiche, Mejía Machachi, Panamericana Sur, tramo Tambillo, peaje de Machachi, Mejía Cutuglagua, La Joya, Mejía Loac, kilómetro 2, vía Loac, Santo Domingo, parcialmente habilitadas, vías de segundo orden, Quito Huangopolo, vía Interbases, Quito Calderón, Carapungo, Simón Bolívar, colectora, Quito Calderón, Carapungo, La Bota, Quito La Magdalena, avenida Teniente Hugo Ortiz, Quito El Condado, sector La Planada, Colegio Hidrobo, Quito Centro Histórico, Cumandá y La Libertad San Roque, Quito Centro Histórico, Vicente Rocafuerte y Benalcázar, Quito Centro Histórico, Vicente Rocafuerte y Sucre, Quito Belisario Quevedo, Pérez Guerrero y Bolivia, Quito Turubamba, avenida Pedro Vicente Maldonado, Escuela Riobamba, Guamaní, avenida Pedro Vicente Maldonado, entrada Guamaní, San Juan, avenida América y Universitaria, San José de Minas, avenida Quito, entrada San José de Minas, Chilibulo, avenida Mariscal Sucre, Michelena, San Juan, avenida Mariscal Sucre, túnel de San Juan, ambos sentidos, Quito, Quitumbe, puente de Guajaló, Quito, Iñaquito, avenida Amazonas y Orellana. Esa es la información que nos entrega también el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Correcto. Frente a inquietudes, a ver, si usted quiere salir de Quito a Santo Domingo, la vía Loac Santo Domingo está habilitada. El pequeño problema es que salir de Quito por el lado sur es imposible. En este momento por los enfrentamientos, por los bloqueos que tenemos en la Panamericana Sur, así que no es digamos posible hacerlo. Por acá, nuestro oyente P. Garzón, ¿qué será? Pablo, Pedro, pero le mandamos un abrazo también. Cierre total en Panamericana Norte entre Carapunga y Calderón, miles de manifestantes caminando. Muchas gracias por el reporte a nuestro oyente. Correcto. ¿Qué más tenemos con Tertulio? Actualizando un poquito la información. Veamos qué dice la Agencia Metropolitana de Tránsito de lo que está pasando ahora mismo en el Distrito Metropolitano de Quito. Al momento, activo contraflujo sentido Quito Valle en el túnel Guayasamín para agilitar la carga vehicular. Al momento, sobre la Maldonado y Morán Valverde avanza caravana con manifestantes. Tome precauciones. Al momento, tránsito vehicular con normalidad en el sector del Trébol. No se registran cierres en el lugar. De hecho, al Trébol lo veo ahí medio vacío, ¿no? No hay mucho tráfico en ese sector. Es lo que tenemos como actualización por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Quito Machachi, gracias a Yair Calispa. Quito Machachi, no hay paso en el nuevo obelisco, dice. No hay paso. Es lo que digo, ¿no? La Loac Santo Domingo, de la Loac a Santo Domingo hay paso. El problema es que salir de Quito hasta Loac no es posible y quienes vienen desde el sur, en la zona de Machachi también hay dificultades que justamente estamos señalando. Damaris Yela dice, a favor confirmar Quito Santo Domingo por la vía a los bancos. El problema es que en la parte de Calacalina Negalito hay cierres. Lo di lectura, dice... Calacalina Negalito cerrada en el redondel, Quito, Calacalina Negalito cerrada en el redondel de la mitad del mundo. En cambio, Nanegalito San Miguel de los Bancos está habilitada y de allí San Miguel de los Bancos Las Mercedes para llegar hasta Santo Domingo sí es posible, pero hay estas dificultades. No se puede pasar justamente hasta allá. También ante algunas preguntas que nos hacen respecto de helicópteros y rumores que se han vertido, señores, no hagan caso a rumores. Ríjanse a la información oficial y la información oficial es la que procuramos trasladarla a ustedes. No nos vamos a hacer eco de rumores respecto de la ubicación del presidente, la ubicación del vicepresidente, que el helicóptero, que no sé qué. Señores, no nos vamos a hacer eco de aquello. No tenemos ningún tipo de confirmación en ese sentido. Hay un anuncio que a las 21 horas habrá una cadena nacional dispuesta por la función ejecutiva. Vamos a ver si efectivamente será una presentación del señor presidente de la República o si se trata de un programa similar al que anoche se efectuó como matriz con Ecuador TV, conjuntamente con los ministros de Defensa y de Gobierno.
Carlos Luis Rodríguez nos dice, la SPOSH, la Escuela Politécnica de Chimborazo, ya emitió un comunicado indicando la suspensión de actividades académicas y administrativas. Fabiola Villarroel igualmente nos dice que en Chimborazo están suspendidas las clases. Rudy Loja Sánchez, acá en Cuenca, desde Cuenca, saludos a la Atenas del Ecuador. No hay transporte público, se empieza a sentir desabastecimiento, no hay en el centro ninguna actividad comercial, hay manifestaciones y bloqueo de vías de acceso interno y externo desde y hacia la ciudad. Es lo que nos está señalando justamente este reporte desde la ciudad de Cuenca. A propósito del desabastecimiento, algunos oyentes que nos siguen desde la provincia de Manabí nos reportaban hoy con fotografías y videos de que en Manta ya están padeciendo de escasez de gas de uso doméstico. Con Tertulio había unas filas gigantescas de gente tratando de comprar una bombona de gas en los centros de acopio en Manta. Son, digamos, las consecuencias y el resultado de esta paralización, ¿no? Que obstaculiza las vías y que no permite a los camiones llegar con los combustibles hasta las principales ciudades del país. Problemas que tenemos que enfrentar ahora mismo por motivo de la paralización y de la movilización a nivel nacional. Hay un tema adicional, comentar a nuestra audiencia. El Ejecutivo hasta este momento, y bien nos alertaba la colega periodista y amiga Vanessa Silva, mañana se cumplirá una semana desde el anuncio del señor presidente de la República sobre las medidas económicas. Hasta este momento, la Asamblea Nacional no ha recibido el anunciado proyecto de reforma económica en las áreas tributaria y laboral, que se entiende llegaría como urgente en esa materia a la función legislativa. De hecho, el Palacio Legislativo con Tertulio ha sido evacuado. Ya no hay funcionarios legislativos ahora mismo, como para que puedan eventualmente, si el gobierno así lo decide, enviar hoy en horas de la noche el documento a gestión documental. No hay quien lo reciba. Es decir, de hecho, hoy tampoco va a llegar. Me parece que a esta hora ya se suspendió la reunión del presidente Litardo con los miembros del CAL y los jefes de las distintas bancadas. En horas de la mañana, el presidente Litardo dio una declaración a los colegas periodistas en los pasillos de la Asamblea, en donde él pedía al gobierno nacional, al Ejecutivo, que envíe de forma inmediata las reformas económicas a la Asamblea para darles trámite. Ahora, a mí me parece que el conflicto político que vive el país no se soluciona con ese envío de la reforma urgente a la Asamblea. No. A ver, porque esa reforma va a ser, digamos, además motivo de otra clase de descontento, porque ahí vas a tratar el tema laboral y vas a tocar temas muy, muy sensibles, como el de la flexibilización laboral, como el de la precarización que alertan a algunos especialistas en la materia, que lo que se buscaría es, por ejemplo, ampliar el periodo de prueba, flexibilizar el tema de la jubilación patronal, el de quitarles cargas a los empleadores al momento de liquidar a los trabajadores. Entonces me parece que esa va a tener otro tipo de consecuencia. Entonces, a mí me parece que la declaración de Litardo el día de hoy no se ajustaba a la realidad que vive el país. O sea, en lugar de convocar o de hacer un llamado a la conciliación o de convertirse él en una suerte de mediador del problema que existe entre el Ejecutivo y la población, yo hubiera dicho, a ver, yo como presidente de la Asamblea planteo una mesa de diálogo con los sectores que están descontentos, indígenas, transportistas, estudiantes, etcétera, y sentémonos a dialogar. ¿Cuáles son las demandas de ustedes? Y yo me convierto en un enlace con el Ejecutivo y busco una vía de solución al problema. Pero él plantea el envío urgente del paquete de reformas de la Asamblea, y me parece que por ahí no va. ¿Cuál es la demanda ahora mismo de quienes están manifestando? La derogatoria del decreto presidencial 883, que tiene que ver con la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que el gobierno, a través de sus voceros, ministro de Finanzas, secretario particular, el propio presidente, durante la cadena en horas de la noche de ayer, han dicho que no van a dar marcha atrás con respecto de la vigencia de esas medidas económicas porque el país no tiene otra salida desde su perspectiva, desde su visión. Ahora, creo que hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Eso forma parte de un acuerdo firmado por el gobierno de Moreno con los organismos multilaterales. Entonces, me parece que hay un problema gigantesco
que si es que no se le da una solución de manera urgente, esto puede terminar convirtiéndose en una suerte de bola de nieve e ir convirtiéndose en algo cada vez más grande, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pero algunos... hay que hacer un llamado para que las partes empiecen pues a ceder, las partes ¿no? tienen que ceder, Claro. señores, las partes tienen que ceder. Yo insisto y lo dijimos hace minutos en la entrevista con Salvatore Foti. En un conflicto, las partes tienen que ceder, las dos. No solamente alguna parte, porque de lo contrario no es negociación ni diálogo, sino imposición. Las partes tienen que ceder. Tiene que ceder el gobierno y sentarse a dialogar. Tiene que ceder el sector indígena y los manifestantes y sentarse a dialogar. Y yo sí creo, y yo hago mías tus palabras. Se hubiese visto muy bien. Yo creo que el presidente de la Asamblea todavía tiene tiempo de hacerlo. No está a la altura de las circunstancias. Pero Qué él es el líder de la primera función del Estado. Yo creo que todavía tiene tiempo de hacerlo. Sería fantástico que lo haga, que medie, que procure liderar una mediación, una mesa de diálogo entre el gobierno y los sectores en conflicto y que bajemos un poco las tensiones. Porque digo, al final del día yo ratifico, todos perdemos. Resulta que los precios en los mercados siguen por las nubes, hay especulación, no hay legumbres. Hay escasez de productos. Hay escasez, por favor. O sea, y sí, el valor de muchos de los productos está asociado evidentemente al clima de especulación que vivimos. Ayer, por ejemplo, se hablaba de un flete que subió de $200 a $600. No tiene sentido, eso es una locura, evidentemente. Entonces, hay que ceder, señores, hay que ceder. Por acá nos escribe Franco Fernández. Gracias, Franco, por el reporte. Cierre de la Panamericana Norte en la avenida Galo Plaza Lazo. Hay un fuerte tráfico en el sentido sur-norte hasta llegar a Carcelén. Franco es, y si te pasa a ti, ¿no? Sí, Ya, se ¿cómo no? desvía Franco, por qué dentro gusto. para salir a la prolongación de la Simón Bolívar en sentido norte-sur. Completamente expedita la vía en el sentido norte-sur. Gracias, Franco, por ese reporte de cómo está ahora mismo la movilidad acá en la capital de la República. Bolívar Antonio González nos escribe desde Loja. Dice que Loja con relativa calma. Gracias por ese reporte. Ricardo Villavicencio, cerradas las vías en el redondel mitad del mundo, sector Maresa, avenida Manuel Córdoba Galarza y Simón Bolívar. María Fernanda Poveda nos había escrito y nos decía sobre la situación en el campo Sacha, que el contertulio también lo alertaba hace aproximadamente 50 minutos, alertaba justamente de aquello. Hace 4 horas el periodista Arturo Torres había posteado en su cuenta Twitter: en Sacha Central, provincia de Orellana, acciones de manifestantes habrían paralizado las operaciones de bombeo de petróleo. Hace 2 horas, en cambio, el abogado Pablo Fajardo, quien es conocido por haber patrocinado la defensa de los afectados por la contaminación ambiental en la Amazonía generada por la petrolera Chevron, había posteado en su cuenta Twitter: los cantones Joya de los Sachas, Xochufín, Guágoro y otros de Orellana y Sucumbíos también en pie de lucha. La actividad petrolera se podría afectar. Esto es lo que se ha reportado en estas horas respecto de la situación en el campo Sacha. Esperamos una confirmación y algún tipo de definición por parte de las autoridades respecto de lo que está pasando justamente en este campo petrolero que es considerado evidentemente la joya de la corona para la actividad petrolera en nuestro país. Hay un comunicado oficial, amables oyentes y televidentes, de la Organización de las Naciones Unidas. El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador expresa su preocupación por la escalada de violencia que se ha presentado durante las manifestaciones sociales en el país en los últimos días. Asimismo, hace un llamado a todos los actores a mantener la calma y buscar consensos a través de un diálogo inclusivo y efectivo que permita continuar construyendo una cultura de paz en el Ecuador. El Sistema de Naciones Unidas reafirma su disposición a acompañar a los actores en la búsqueda de acuerdos que favorezcan a la sociedad en su conjunto. Y digo, ¿y por qué no buscar? ¿Por qué no plantear? ¿Por qué no considerar la posibilidad de una mediación por parte del Sistema de Naciones Unidas? ¿Cómo le ves tú? ¿Qué te diré? Esa podría ser una buena, digamos, oportunidad como para tratar de sentar a las partes en conflicto y procurar justamente algún tipo de solución sobre este tema. Me parece que enviaron ya una comunicación, gracias a Susana Naranjo, me parece que enviaron alguna comunicación vinculada a la situación de los campos. Voy a ver si la encuentro por aquí. Ya te comparto en este momento. ¿La tienes? Sí, en este momento te comparto. Ah, ya, acá la tengo, ya la tengo. El Ya la doctor encontré, Sergio Ruiz también nos hizo llegar. Gracias. Comunicado oficial, 3 campos petroleros en la Amazonía suspenden operaciones debido a incidentes.
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informa que las operaciones en 3 campos petroleros ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos y operados por la empresa pública Petroamazonas han sido suspendidas debido a la toma de las instalaciones por parte de grupos de personas ajenas a la operación. Como medida de prevención, se ha solicitado al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas que se incremente la protección en las instalaciones para salvaguardar los recursos del Estado ecuatoriano. Al momento no existe personal retenido, ya que los encargados de cada uno de los campos están manteniendo conversaciones con la gente de forma pacífica. En el caso del campo Sacha, bloque 60, Orellana, se registra el bloqueo de las vías que impide evacuar la producción a través de autotanques, generando una pérdida de 1.800 barriles de petróleo por día. Además, han obligado a parar la transferencia de Sacha Central, por lo que se procedió a apagar los pozos, lo que generará una pérdida de 1.900 barriles por hora, que sumado por día llegan a los 45.600 barriles. En las ocasiones de Cononaco, Chontazur y Rumillacu del campo Auca, bloque 61, también en la provincia de Orellana se han apagado los pozos y esto generará una pérdida de 9.050 barriles de petróleo al día y 3.000 barriles adicionales por parte de la operación de la empresa privada Petrobel, que son transferidos a la operación de Petroamazonas. En el campo Libertador, bloque 57, provincia de Sucumbíos, se apagó la central de generación eléctrica, lo que provocará una pérdida de 5.600 barriles de petróleo. Cabe señalar que la Constitución señala en sus artículos 303 el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, político, ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos de interés social. Se consideran sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determinen la ley. Por lo cual, esta cartera de Estado rechaza todo tipo de acciones que atenten contra la normal operación de la infraestructura hidrocarburífera a escala nacional, considerada estratégica ya que genera recursos diarios en beneficio del país. A esta hora tenemos entendido que la ministra de Educación, Montserrat Kramer, ha dado declaraciones a un medio colega acá en la capital de la República. No hay una decisión en firme y lo que ha dicho es que es probable que continúe la suspensión de clases al menos en Quito y la Sierra. El anuncio oficial se lo hará luego de una evaluación en las próximas horas. Yo no sé qué tienen que evaluar. Con manifestaciones en todo el centro norte de Quito, con escenarios como el que hemos visto hace un momento, donde han incendiado, han prendido fuego una casa patrimonial en el centro de la ciudad, con el anuncio del sector indígena de que llegarán 20.000 almas a la capital, me parece que no hay donde perderse. La suspensión de clases sí o sí tiene que seguir. Uno que no es experto con tertulio se da cuenta de que la medida debe seguir vigente, ¿no? Por supuesto. Pero insistimos, todavía no es oficial. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, a un medio colega ha dicho que lo más probable es que se continúe con la suspensión de clases, al menos en Quito y la Sierra, pero que el anuncio oficial se lo hará luego de evaluación en las próximas horas. Así que ustedes deben estar pendientes, atentos a cualquier tipo de información que se genere desde el Ministerio de Educación. Por acá la Gaby Herrera nos reporta que están cerrados los túneles de San Juan, están desviando a los vehículos que circulan por el sector de San Juan. En el ambiente se siente gas lacrimógeno de las manifestaciones en el centro, nos dice la Gaby, a quien le mandamos un abrazo. Correcto. Correcto. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, creo que tenía algo más por acá. A ver, confirmado, se emite la alerta de información falsa respecto a publicaciones. Seamos muy responsables, por favor, incluso los medios, los periodistas, seamos absolutamente responsables con los que publicamos. Desde el Ministerio de Gobierno se advierte de que es falso esta información que ha sido generada, incluso posteada por algunos medios, de un helicóptero sobrevolando el Palacio de Carondelet para evacuar a funcionarios de la presidencia. Se ha establecido que es falso esto, así que hay que tener mucho cuidado justamente con lo que se pueda compartir, a propósito también de las inquietudes de los amables oyentes. Por acá también me había actualizado información Adrián Ibarra, ratificado, Calderón cerrado, la Panamericana y Calderón, Llano Chico cerrada, no hay paso hacia Calderón. Nos están informando en este momento de lo que está pasando en el
el norte de la capital de la República con dificultades para poder llegar hasta el norte, ¿no? Hacia los barrios del norte. El periodista Fermín Vaca de la revista Plan B publicó en su cuenta Twitter: Estados Unidos está monitoreando los desarrollos recientes en Ecuador cuidadosamente. Rechazamos la violencia como una forma de protesta política. El diálogo y el respeto al Estado de Derecho son valores democráticos fundamentales, ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que, según este comunicado, está monitoreando la situación que al momento tenemos en el Ecuador. Es la declaración de Michael Cossack, quien es el asistente de la Secretaría del Departamento de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental. Correcto. Nos dice Francisco Hidalgo que en Manabí la asistencia fue casi nula en las instituciones educativas. Recordar que la suspensión rigió para el día de hoy solamente para la sierra, y tenemos esta referencia de que, por ejemplo, en la provincia de Manabí no hubo pues asistencia normal, regular a clases. Yo también me pongo en los zapatos de los padres, ¿no? Es muy complicado mandar a los niños, a las niñas, a los chicos que ya están en el colegio, cuando uno está con esta incertidumbre, cuando no se sabe si habrá o no transporte, qué irá a pasar en las calles. Es muy complicado mandar a los chicos a la escuela y al colegio, y es un daño terrible, ¿no? Porque luego el tema de la recuperación es recontra complicado. Claro, las pérdidas son a todo nivel, contertulio, no son solo económicas. Pensemos en los chicos que estudian en la universidad y que son de provincia, contertulio. Todo el problema que tienen que pasar, mucha gente habrá viajado la semana pasada y no puede regresar hasta ahora a Quito. Digo, en ese caso mejor que no lo han hecho. ¿Qué tal los otros que sí regresaron y están ahora mismo consumiendo sus recursos y no están yendo a clases? Es decir, hay un montón de vicisitudes, de problemas, de inconvenientes que van generando estos conflictos de carácter político, social, económico, a los cuales por ahora no le encuentran una solución, y ojalá, esperemos, del gobierno nacional y también su contraparte logren sentarse en una mesa de negociación, de diálogo, y pongan de parte para que este tema se solucione, porque así este país no marcha, ¿no? Seguimos ahí a la expectativa de si es que hay o no hay una solución al problema. Nos dice Kaiser Rasek que en la provincia de Los Ríos tampoco hubo clases. Vamos a ver cómo se evalúa justamente por parte de las autoridades educativas. Reporte de sintonía, gracias a Ana Cristina Meneses por este aporte. Nos dice: buenas noches, contertulios. Existe un tráfico terrible desde la González Suárez, sentido norte-sur, hasta llegar al Coliseo Rumiñahui. Hay complicaciones en el tránsito vehicular en esta parte de la González Suárez hasta llegar al Coliseo General Rumiñahui. Saludos a Manta, nos reportan sintonía justamente en el sector del Palmar y Los Esteros. Gracias a Connie Mendoza, que nos genera un reporte de sintonía desde el puerto Manabita, dando cuenta de lo que está ocurriendo el día de hoy. Bueno, nos tenemos que retirar, estaremos expectantes, amable audiencia. Habíamos invitado y queremos alertarles, ¿no? Dentro de los elementales principios de pluralidad que siempre defendemos, en la particular lo defiendo, que caracterizan este espacio de noticias, habíamos invitado a José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, para que nos acompañe y poder conversar con él un poquito sobre cómo se están organizando, cómo ven, cómo leen lo que está ocurriendo, cómo se están organizando para el miércoles. Algo pasó, estaba confirmada la entrevista, no sé, sabemos si se confundió, no llegó a la entrevista. Estaba previsto que él llegue a las 18:30. Bueno, ya habrá oportunidad para aquello. Cordialmente invitados a que en el caso de Santo Domingo continúen en sintonía de Majestad Televisión. Ya están listos los compañeros del informativo para la tercera emisión. En el caso nuestro, pues, nos despedimos y obviamente mañana a las 6 horas estaremos nuevamente con ustedes con una agenda muy interesante. Contertulio, ¿tiene ahí la agenda? No, a ver, dinos ¿qué viene mañana? Mañana analizaremos el tema de las manifestaciones con el penalista Pablo Encalada. Ha comprometido su visita a nuestra mesa de trabajo. Ojo y mucha atención a esta entrevista, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, e igualmente estará con nosotros la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Miren ustedes, la agenda totalmente diversa y plural. Créanme, no van a encontrar otro espacio donde encuentren esta diversidad. Correísta, morenista, neutral, y los contertulios. Una belleza. Belleza de agenda. Un abrazo para todos, saludos al informativo ahí en Santo Domingo, y para los oyentes de Majestad con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana a las 6 en punto.